Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora y en plural decisivas, la que se están viviendo. La Casa Rosada es el epicentro de todo el interés, de todas las miradas, pero también de todo el desconocimiento mal aplicado, porque todo el mundo habla de lo que nadie sabe todavía exactamente qué es lo que va a suceder. Aprovecha el poder real para sacar todo tipo de ventajas sobre lo que dejó al gobierno mal parado las elecciones del domingo pasado. Y sobre eso pivotean, procurando llevar todo el daño posible, con los rumores más absurdos, más controversiales, más delirantes que se puedan decir, pero están trabajando muy duramente porque saben que es ahora, piensan por lo menos que es ahora, que tienen que forzar situaciones para que el gobierno dé el mal paso y para que finalmente se pueda quedar el poder real otra vez con el poder político. Este es el propósito muy claro. Cuando les mostrábamos ayer, en el comienzo del programa, la tapa de Clarín con el helicóptero, estábamos hablando del intento de golpe de Estado, y hoy tenemos muchas cosas para recorrer que están en ese mismo sentido. Miremos la Casa Rosada, esperemos que allí el presidente de la República encuentre con sus ministros, con los que se queden, con los que se vayan, con los que lleguen, con los sectores que disienten desde el punto de vista del manejo económico, con lo que él está convencido de que económicamente hay que hacer para la Argentina, se puede encontrar un camino que le permita al poder político salir airoso frente a la nueva presión que establece el poder real. Esta es la lucha, no es dentro del gobierno, porque tensiones hay hasta en la oficina, aquí en nuestro trabajo, en la hora de producción del programa. ¿Sabe lo que hemos discutido con nuestros compañeros, con Federico Ferro, con Anabela Sánchez, con Julián Capazo, tratando de buscar cuál es el camino que tenemos que recorrer? Y elegimos el informativo, fundamentalmente. Hay siempre tensiones cuando se trata de hacer cosas, de llevarlas adelante, puntos de vista que hay que conformar de la mejor manera. Bueno, en eso están seguramente dentro de la Casa Rosada. Y nosotros atentos aquí durante estas 2 horas para ver si surge algo que sea auténticamente una novedad y que nos permita asirnos a la misma para entonces poder entregar un comentario, porque hasta ahora es todo el gran disparate. Mire lo que está diciendo el diario La Nación, por ejemplo, para que usted vea dónde está el enemigo. No está entre el gobierno, puede haber discrepancias, puede haber miradas torvas, puede haber enojos, puede haber aquello de yo te dije, o yo me mantengo en tal tesitura. Presidente de transición, esto es lo que quiere la nación, es decir, destruir el gobierno actual, de olvidarse de la democracia por completo. La democracia se expresó ahora, a mitad de camino, pero la democracia puso a este presidente, la democracia puso a este gobierno. Presidente de transición, esto es lo que quieren, por supuesto, llegando a tener que conciliar nada menos que con Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Juntos por el Cambio. ¿Usted se imagina esa amalgama? Hoy, en la ciudad de Montevideo, tenemos marchas importantes contra el neoliberalismo, contra las primeras medidas. No ha transcurrido un año, creo, de gobierno, y sin embargo, ya hay una gran discusión, porque el neoliberalismo es así. El neoliberalismo hostiga al trabajador. Se trata de la defensa del trabajador. ¿Lo ha hecho bien este gobierno? Indudablemente la respuesta es que no, que tiene muchísimo todavía por hacer y seguramente algunas cosas para cambiar, para dar satisfacción. Mire lo que decían hoy en Radio Mitre, el mundo golpista, cómo se está desplazando. Por eso, mientras atendemos el juego de la Casa Rosada, no podemos perder de vista de ninguna manera quiénes son los enemigos de la democracia, quiénes son los reales enemigos de este gobierno, esté integrado por los ministros que sea, porque esa es la verdadera lucha. Escuche lo que hoy han dicho. La alternativa, la diagonal, el formato que debiera empezar a pensar la Argentina en general y el presidente en particular, es que en algún momento próximo me refiero a proximísimo, es decir, en los próximos días, semanas, eventualmente al día siguiente de las elecciones de medio término, es armar un gobierno de coalición que tenga un jefe de gabinete consensuado, aunque no le convenga a la oposición, cambiar efectivamente el gabinete por un gabinete con un mandato formulado por los partidos políticos en el Congreso o en una mesa algo más chica del Congreso, y que el presidente efectivamente quede como un hombre de transición hasta poder entregar el poder en orden en el año 2023.
Porque en estos términos, obviamente, Argentina se encamina a un colapso que no tenemos por qué vivir los argentinos. Radio Mitre, cuando habla de vivir los argentinos, debería saber que es parte de una empresa que está robando a esos argentinos a los que pretende defender. Los roba todos los días. En cada factura que ustedes reciben de Cablevisión y de Telecom, los están robando, para decirlo con la palabra separada por guiones, para que queden las sílabas. En línea con lo que dice el diario La Nación, gobierno de transición, es decir, el gobierno que votó la gente hace un par de años ya no serviría. Están llegando más personajes del gobierno a la Casa de Gobierno. Tenemos allí a quien instalado. Estas son las imágenes. Están nuestras cámaras. Está llegando Sergio Massa, bien. Bueno, ¿entró Aníbal Fernández en algún momento? Sí. Iván Jagroski nos va a acompañar para tener las últimas noticias sobre lo que quienes están ahí y quienes se han expresado en las últimas horas. Recordemos cuáles son los ministros que ofrecieron su renuncia, que la pusieron a disposición, que no es lo mismo que lo que dice La Nación hace un rato, renunciaron. No, le dijeron al presidente, usted vea, nosotros ponemos a su disposición estas renuncias. Allí están todos los que la han ofrecido. Pero esto no implica que hayan renunciado, que ya están afuera del gobierno. Presentar una renuncia es distinto a decir, si usted quiere, si a usted le parece, renuncio. Es una puesta a disposición para que el presidente analice esta situación y teniendo en cuenta que le ofrecen el cargo para que baraje y dé de nuevo, los ratifique, le dé indicaciones. La base fue lo escrito por Guado de Pedro, que fue el primero, que dice: a efectos de colaborar con las decisiones futuras del presidente Alberto Fernández, pongo mi renuncia a disposición. Recordemos que la provincia se había pasado con los ministros de Axel Kicillof y el domingo por la noche Alicia Kirchner en Santa Cruz también había tomado la decisión de sacarse de encima su gabinete. Una cronología para tener información. Domingo a la noche ya se había hablado el tema de cómo seguir. Ustedes vieron la foto de la derrota, vieron las caras, ya habían hablado, ya intercambiaron contactos. ¿Qué pasó al otro día? De un lado y de otro, porque esto es una alianza donde está el kirchnerismo y está el peronismo albertista y está el masismo, empezaron a bajar línea los periodistas. Te decían los del albertismo, no se va nadie, el jueves hay anuncio de medidas económicas. Te decían los del kirchnerismo, estamos esperando que algún ministro renuncie. Del masismo estaban en el medio, no tomaban ninguna decisión. Por eso esto es pura información. Nosotros primero informamos y después hacemos análisis. Ahí está la cuestión. Pasaron 72 horas y no pasó nada. Y no había medidas anunciadas para mañana. Y ahí se produce la hecatombe. Y alrededor del gobierno todos los intereses de ese poder real. Miren lo de Melconian rápidamente, para salir enseguida del personaje, pero para ver quiénes son los que están jugando de una manera que pretenden que trascienda. Si siguen con el puterío, estamos jodidos. Tienen que aprender de la historia. Yo después les voy a mostrar lo que pasaba en el 2018 en el gobierno de Macri. Se devoraron 10 secretarías, 10 ministerios para convertirlos en secretarías, porque también tuvieron una crisis parecida a esta, eso sí, sin pandemia, sin tener la mínima explicación de una pandemia que ha devastado al mundo. Después lo vamos a presentar en la columna. Y Carrió, jugando con sus viejas ideas, golpe, sangre, muerte, es lo que siempre acompaña el discurso de Carrió. Ahora, con su inverosímil idea de un golpe de Estado dado por Cristina Fernández, quiere acompañar toda esta movida de los grandes medios del poder real. En realidad, el intento de vaciar al presidente por parte de un vicepresidente es algo que los franceses llaman coup d'état, golpe de Estado. ¿Está? Ya lo hicieron varios. Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, en la alianza con De la Rúa y Chacho. Tenemos la experiencia de Balbín Perete, de Ilia Perete, ¿no? Donde sectores del propio radicalismo también querían perturbar esto. El presidente es quien designa a sus ministros. Si el presidente se queda sin su decisión sobre los ministros, es un presidente caído. En consecuencia, la institucionalidad indica
que el presidente debe sostener a sus funcionarios y cubrir con otros funcionarios a los que no quieran formar parte de su gobierno. Porque un vicepresidente no le puede indicar a un presidente. Ella quiere tirarle toda la presión posible al presidente. Es decir, si consensúa, como lo ha tenido que hacer hasta ahora, o no es una alianza. ¿Qué es una alianza? ¿Qué es el Frente Amplio que fue durante años en el Uruguay? Una alianza. Es un acuerdo de partes que tienen matices diferentes. Y en esos matices diferentes cabe la discusión. O juntamos plata y no nos gastamos todo porque algún día hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Yo no participo de esa idea, pero es uno de los caminos que se pueden recorrer, o sacamos la máquina y le ponemos todo el dinero que sea necesario a la gente. Y la verdad es que la gente ya no puede más, entonces también ese es un camino. Esta es una discusión absolutamente natural. ¿Tal ministro no sirve? ¿A vos te parece? A mí me da la impresión que sí. ¿Usted cree que esto no lo discutieron en cada una de las alianzas que se hayan formado? Lo que no quieren es la alianza. Lo que no quieren es que estén juntos el albertismo, el cristinismo y los otros sectores que coadyuvan para que las cosas sean como han sido en la Argentina, para que el poder político no le pertenezca enteramente al poder real, como ha sucedido hasta el 2019. Dicho lo cual, con estas presentaciones, me da mucho gusto recibir, después de un tiempo que no compartimos trabajo, al superpibe. Iván Jagroski, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Víctor Hugo? Buenas tardes, placer es mío. Me parece que llegamos hasta acá de alguna manera, ¿no? Que es, se deben haber agotado, uno presume, algunas tomaron carácter público, otras fueron de carácter privado, este tipo de conversaciones y de análisis cruzados sobre los funcionamientos, como decía usted, de algunas de las áreas del gabinete. La más recordada de todas fue aquella carta de Cristina Kirchner de los funcionarios que no funcionan, que quedó patentado, tallado en piedra como el mayor reclamo, la mayor advertencia de la vicepresidenta. Me parece que acá, esto lo supongo, naturalmente no sé qué hablaron Alberto y Cristina ayer a la noche, pero que no deben haber llegado al acuerdo que esperaban, o uno de los dos o los dos llegar, que se toma esta determinación para acelerar un tipo de proceso que me da la sensación que en el frente de todos, por lo menos hasta hoy, hasta hace 3 horas, la certeza que había disgustos cruzados, había fastidios cruzados, pero que tenían que preservar la unidad, que es lo que le permitió al peronismo volver a ser gobierno después de los 4 años de Mauricio Macri. La prueba de fuego, Iván, consiste en ver si salen de esto, que evidentemente es una crisis impuesta por el resultado electoral, bien parados. Si verdaderamente son una alianza, tienen que salir muy bien hacia el día de mañana. Si esa alianza tenía fallas graves en su interior, pues entonces les va a costar muchísimo salir. Es que es exactamente eso, Víctor Hugo. Acá hay algo que es como decir si nos adelantamos o no a que van a llegar las 10 de la noche. No, las 10 de la noche van a llegar en algún momento. Y la resolución de esto va a llegar en algún momento. Y nos vamos a enterar qué pasó. Hoy, y yo coincido con lo que dice usted, el que dice que sabe lo que está conversando en este momento Alberto Fernández con su núcleo más cercano de ministros, donde entró a Casa Rosada y algunos dicen que sí, otros que no, que Aníbal Fernández está participando de esa conversación. O saben qué habló Cristina Kirchner con Guado de Pedro, o qué habló anteayer Cristina Kirchner con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro y con Andrés Larroque en su despacho del Senado de la Nación. Mi sensación es que son las personas más informadas de la Argentina o que no nos dicen la verdad. En mi caso particular, de estos 2 episodios, sé que están ocurriendo, sé que la situación es muy, muy delicada, pero desconozco cuál es el horizonte inmediato que van a tomar el presidente porque finalmente institucionalmente quien decide es Alberto Fernández, con la puesta a disposición de las renuncias de todos ministros cercanos a Cristina Kirchner. Algo que debió suceder quizás en el primer momento. Yo creo que si a nosotros vienen y nos dicen que este programa está en 0,01 de rating, uno tiene que decirle a Nico, a Vero, a quien corresponda, hace lo que quieras, contá conmigo. A lo mejor no te estoy sirviendo yo. Pero no todos lo hacen. Pero creo que corresponde siempre. Totalmente. Es una decisión elegante. A mí me da la impresión de que está bien que los ministros ofrecieran su renuncia. Después están todas las renuncias ahí, a lo mejor los ratifican a todos, a lo mejor no. Acá parecía, porque hay varias cuestiones, cuando se demandaba un corrimiento de los lugares que tienen algunos de los ministros del presidente de la Nación por parte de los socios de la coalición, el presidente había dicho, no, estos ministros son de mi confianza y yo los necesito. Esto, además de
un sacudón como el de los ministros de Kicillof en la provincia de Buenos Aires o de Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz, parece también tener la intención de generar un estímulo similar en algunos compañeros de gabinete. La pregunta es, ¿esto va a ocurrir o no va a ocurrir? Porque lo interesante es que puede haber 3 diagnósticos distintos, uno por cada socio de la coalición, de por qué el Frente de Todos perdió las elecciones. Entonces, eso sería también un problema, porque si el diagnóstico no es correcto, la resolución tampoco es correcta. Claro. Yo, por supuesto, la respuesta no la tengo, Víctor Hugo, ¿no? Está claro eso. Pero sí me parece importante un diagnóstico correcto de por qué perdió las elecciones. Debe estar complicado todo, porque Ferraresi venía al programa, iba a charlar con nosotros. No venía, iba a salir por Zoom y ahora me están diciendo que no. Bueno, es que hay seguramente muchísimas dificultades para en estos momentos expresar puntos de vista. Cada uno queda quizás demasiado comprometido, lo entendemos, pero también tenemos que decirles a ustedes, es un dato, un síntoma de cómo pueden estar las cosas en este momento. Ferraresi, que es un hombre de muchísima personalidad, nos había dicho, y él tiene anuncios para hacer que le importaban bastante, sobre viviendas, los sorteos, etcétera, el procrear. No obstante lo cual, ha dicho que prefiere no hablar, porque minuto por minuto la situación se puede hacer más compleja para el análisis, para lo que uno tiene que decir. Sabina Frederick, en cambio, ha emitido un tuit en el que dice: todo mi apoyo a Alberto Fernández, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad. Y es así. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo, aquella que se expresó en 2019, sea una realidad y no termine fallando. Pero si es una alianza y ocurrió lo que ocurrió, una derrota como hace mucho tiempo no tenía el peronismo, y todos los que están en la misma alianza requieren recambio, se puede hacer, están a tiempo, hay una elección de noviembre. Yo, respecto a lo que decías vos, hablé con 4 ministros hoy después que presentaron su renuncia y me dijeron: por ahora no vamos a hablar. Y respecto de los datos del domingo de la noche para acá, y respecto a lo que decía Iván, la reunión, ahí, cuando salieron a la foto, inmediatamente después fue: tenemos que hacer algo rápido porque la derrota fue muy dolorosa. Y lo compartieron los 3 líderes, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Hay un punto extra de esto, Víctor Hugo, que me parece que cuando hay opciones políticas como por ejemplo la de Javier Milei, alentando un discurso antipolítica permanentemente, este tipo de cuestiones probablemente se agotaron las instancias, uno imagina que sí, pero siempre la resolución es mejor que nosotros no nos enteremos, porque aumenta la sensación de descomposición y desamparo en una sociedad que se ha visto muy deteriorada durante este año y medio. Lo que está en juego también es qué es lo que podría aumentar su caudal, su fuerza, y es nada menos que esa ultraderecha, a la cual, estamos hablando en este caso de Milei, respaldan abiertamente Macri, Bullrich y Cavallo, invitado especialmente por TN para hablar de Milei. Cuanto más se puedan ir hacia ese lugar tan particular de la idea política, para ellos es mejor. Cuanto más nos quedemos cerca de lo que pueden ser las medidas que alienten una recuperación de lo que llamamos el pueblo y no simplemente la gente, a ellos les perturba. Por eso es que apuran el trámite, están apurando el paso, están diciendo cualquier cosa en este momento, están persiguiendo al gobierno de la manera que sea, con la controversia, con la falta de personalidad presunta del presidente de la República, con la lucha frente a Cristina Fernández, a las que no les cuesta nada estigmatizar porque lo han hecho durante todos estos años. Los reales que deben estar discutiendo por cuestiones económicas, fundamentalmente. A mí me gustaría que Steffi nos diga, Estefanía Pozzo, ¿qué es lo que se puede discutir hoy día? ¿Qué hay sobre la mesa, Steffi? Bueno, en principio el Ministerio de Economía, créase o no, está enviando el presupuesto 2022 hoy. Es el plazo máximo que, según la Ley de Administración Financiera, el Poder Ejecutivo tiene para mandar la ley que ordena la economía durante el año que viene. Así que eso, según me dicen desde el Ministerio de Economía, es lo que va a suceder hoy. Eso es cumplir con el reglamento. Exacto. Pero no implica que ese vaya a ser el presupuesto. Exacto, eso es una buena lectura, porque claramente a partir de ahora en adelante, en función de lo que suceda, el gobierno nacional tendrá que sostener o modificar un presupuesto que fue hecho por un ministro que hoy está en la mira de toda la coalición. ¿Y por qué surge estas miradas sobre Guzmán?
Bueno, por el resultado electoral, porque gran parte de la coalición, y lo hemos ido viendo y escuchando en distintos análisis, considera que la economía explica parte del resultado de las elecciones, cuando no todo, ¿no? Hay algunas partes de la coalición que consideran que la economía es el responsable o la responsable del resultado electoral. Una sola lectura sobre lo que pasó en las elecciones me parece siempre insuficiente. Sí, siempre son multicausales, ¿no? Los triunfos y las derrotas. Hay algo también que tiene que ver con la economía, que es Argentina está en una situación heredada por el gobierno del expresidente Macri, externa, muy, muy delicada. Es decir, la inestabilidad política, si se quiere cuidar a la gente que el peronismo en general cuida cuando es gobierno, no le hace bien. Porque una variación en el tipo de cambio... Eso es lo que dije más temprano, señalé exactamente eso. Hoy el Banco Central compró 15 millones de dólares. Hace 4 jornadas consecutivas que el Banco Central está comprando dólares. En general en la Argentina las crisis políticas van acompañadas de crisis cambiarias. Lo vimos durante 2018 y 2019. No hay que jugar con fuego porque una crisis cambiaria sumada a una crisis política genera una gran crisis social, con lo cual el gobierno, además de tener la responsabilidad política de dirimir sus discusiones internas hacia adentro, también tiene que empezar a considerar que esto podría ser aún más complicado para su frente político y para la cuestión social. Bueno, en función de eso, que era lo que comenzábamos a conversar, me parece que no hay una salida cómoda, porque en los momentos de crisis todas las resoluciones son ingratas. Entonces, no hay, hay diferentes visiones en el gobierno de lo que hay que hacer con la economía, pero tampoco hay tantas herramientas para cada una de esas decisiones que se quieren tomar. Vos mencionaste un tema que es crucial en su momento, que es el de la deuda externa. Por eso hace bastante tiempo que hay sectores que venían pidiendo plantarse ante el Fondo Monetario Internacional y decirle, miren, no vamos a hablar de pagar dentro de los próximos 20 años o mínimamente 15 años. No vamos a hablar, no podemos hablar, el país no puede pagarles. Al mismo tiempo uno sabe lo difícil que es recorrer ese camino, el poder brutal que tienen. Yo siempre tengo presente que el 7% de los buitres, el 7% le hizo un lío muy grande al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Costaba muchísimo gobernar, era el 7%. Al 93% los gobiernos kirchneristas lo habían arreglado en el 2005 y en el 2010 en una tarea verdaderamente formidable, pero quedó el 7%. Si el 7% podía armarte el lío aquel, Iván, Steffi, imagínate lo que sería el Fondo Monetario Internacional, con todo el poderío internacional. A esto, conociendo el paño, posiblemente trata de anticiparse el ministro de Economía, porque hay una situación heredada de la que no se puede salir tan fácilmente. O sí, diciéndoles al Fondo Monetario Internacional, señores, no les vamos a pagar por 15 años un centavo, porque ustedes son los responsables de esta deuda. Y ustedes saben perfectamente lo que hicieron. ¿Qué sé yo? Se puede caminar de esa manera. Ahora, ¿hasta dónde caminás con ese discurso? Es muy difícil determinarlo. Exactamente, porque lo que comentábamos recién con Estefanía, hay un punto desde reserva del Banco Central hasta índices que utilizan los mercados financieros, etcétera, etcétera, que una confrontación de esa manera con el Fondo Monetario Internacional ya no es un aspecto meramente político, sino que es fundamentalmente económico. Entonces, de otra vez generarse una crisis cambiaria, siempre decimos lo mismo acá, cuando hay crisis económicas, los que más sufren son los que tienen problemas para comer, no sufren las grandes empresas o quienes tienen ahorros en dólares. Entonces, en ese marco, quiero insistir con esto, la inestabilidad política no ayuda nunca a la cuestión macroeconómica o a la cuestión económica, y a mí me parece, puedo estar equivocado y deseo estar equivocado, pero que lo que dijo Sabina Frederick y lo que dijo Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, que es textual, dijeron lo mismo, el apoyo irrestricto al presidente, a mí me suena más a un mensaje para adentro que para afuera, y eso podría implicar que está tomando una escala de deliberación interna que es y sería insatisfactoria para el frente de todos. Como le decía antes Víctor Hugo, las 10 de la noche van a llegar, las 7 de la mañana van a llegar, de esto en algún momento nos vamos a enterar cómo se soluciona. Sí se soluciona. Perdón, ustedes hablan de la macroeconomía, ¿no? Y la verdad lo que se está hablando en las reuniones entre intendentes, gobernadores, es muy bien Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, muy bien en la negociación, pero la gente tiene hambre. Y la verdad
que la pregunta es ¿qué le bajan al pueblo más allá de aquel acuerdo bueno o malo con el Fondo Monetario Internacional? Ayer estuvo acá el Pitu Salvatierra y lo que él te dice es dramático. Es decir, esa es una verdad irrefutable y es indiscutible que la gente lo está pasando mal. Situación heredada y no poder soltar todo el dinero que haría falta para controlarlo. ¿De dónde sale ese dinero? De más deuda interna. Entonces habría que decir, señores, yo voy a tomar toda la deuda interna que sea necesaria porque yo le tengo que dar de comer a la gente, le tengo que dar trabajo y tengo que recuperar a las empresas. Por eso ustedes van a tener que esperar 15 años. Permítanos reconstruir el país, dennos 5 o 6 años para empezar a levantar cabeza y 10 años después, con lo que vayamos juntando, el intento será el de pagarles, pero no podemos ahora pensar ya en pagarles a ustedes y suspender todo lo que tenemos que hacer a favor de la gente, porque la gente lo está pasando mal. Bueno, acá estuvo con toda la confiabilidad que me merece ayer el Pitu Salvatierra, que conoce perfectamente cuál es la situación. Pero el Pitu dijo una cosa importante. Apenas empezó la pandemia se duplicó la cantidad de habitantes de los comedores. Personas que jamás creyeron que iban a ir a los comedores, tuvieron que empezar a hacerlo. Como ya venía sucediendo también con el neoliberalismo. De 200 pasaron a 400 con Macri, pero con la pandemia pasaron de 400 a 750 en cada uno de los 4 comedores donde había. Esto marca una situación desesperada de la gente. Implica que no había trabajo, que el trabajo que había no estaba bien pago y todo, de alguna manera, en el vientre de una pandemia que no dejaba dar trabajo, que no permitía trabajar, que echaba a la gente, que expulsaba a la gente y que generaba toda la disconformidad complementaria del humor de quien no podía salir de su casa a buscar trabajo y no tenía para darle de comer a su gente. Ahora, también parte de la discusión que se instaló estos días, como rumor, era si el gobierno salía esta misma semana a hacer una serie de anuncios económicos, que estaban todos vinculados a cuestiones concretas específicas. Adelantar, por ejemplo, la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, algún beneficio para jubilados y asignaciones universales por hijo. Había algo dando vueltas respecto, rumores, insisto, de salarios. Todo esto lucía bastante poco en relación a lo que significaba la crisis, ¿no? De magnitudes que generó el resultado electoral. Aníbal Fernández se acaba de retirar y dijo el presidente no me ofreció nada porque había una expectativa en algunos sectores sobre si iba a ser convocado para el gobierno y dijo no hay ningún quiebre en el gobierno. Recordemos, digamos, que desde esta pantalla además Aníbal Fernández ha dicho más de una vez, le había pedido al gabinete que pida la pelota, ¿no? Eso creo que había sido la frase que había utilizado Aníbal Domingo Fernández. Que jueguen. Que jueguen, que pidan la pelota. Lo que pasa ¿Y a qué puede haber ido si no había un ofrecimiento? Piloto de tormentas en el medio de la crisis. Pero evidentemente no, porque no le ofrecieron nada. No, pero digo, para como emisario. pero a unir los dos sectores, emisario. ¿no? Hay dos sectores en pugna. No, como y Aníbal puede emisario, ser el intermediario de esa Hoy, situación. acá, a mí me parece, y puedo, y está ocurriendo en este momento, hoy la figura clave, digamos, para ver cuál es la manifestación pública o la gestualidad política que hace Sergio Massa. Porque está reunido, se reunía a las 17:30, así hace una hora ya, con Malena Galmarini, con Alexis Guerrera, con otro funcionario dirigente del Frente Renovador, que son funcionarios públicos. Parece interesante ver esa resolución, porque acá está claro que hay diferencias muy fuertes entre los ministros cercanos al presidente y los ministros o la interpretación de Cristina Kirchner. Massa también está disconforme con el funcionamiento de la gestión. Ahora, en general las definiciones políticas o las resoluciones políticas de Massa son distintas a la de los otros socios de la coalición. Sí, me parece interesante también prestar atención. Ese es el desafío, Iván, ese es el desafío. Efectivamente, piensan distinto los tres sectores que has mencionado. Pero hay algunas cosas que los unen. Y eso que los une es lo que le dio el poder político a lo que llamamos pueblo todavía. Y fue hace 2 años. Y ese poder político es el que hay que defender. Tenemos obligación nosotros, desde los medios de comunicación, frente a los otros medios golpistas, como se vienen comportando desde el primer momento, y tiene también responsabilidad del gobierno. Toda ambigüedad, todos estos mensajes que estamos mencionando no son altamente convenientes. Por eso Ferraresi dijo, mira, yo no voy a poner nada viniendo a un programa de televisión que termine siendo un compromiso para un lado, para otro, porque lo que yo quiero es que esto se arregle, y esto es lo que tiene que suceder.
porque si no se lo devora el poder real, que lo único que quiere es que este gobierno estalle por el aire. ¿Hay algo novedoso en lo que estoy diciendo? Víctor Hugo, recién mencionaban la carta, la famosa carta de Cristina Fernández de Kirchner, el día que se cumplían 10 años, el 27 de octubre, si no me equivoco, del 2020, en que hablaba de los funcionarios que no funcionan. En diferentes oportunidades, Cristina Fernández de Kirchner hizo marcas o advertencias en relación al gabinete. También en La Plata, el 18 de diciembre, habló de que los funcionarios que tengan miedo, que renuncien, y les pidió defender los intereses del pueblo. La escuchamos. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en relación a los funcionarios, y le estaba pidiendo, por supuesto, no tener miedo, actuar y seguir defendiendo los intereses del pueblo en sintonía o como complemento de aquella carta que había escrito meses antes. Hace pocos días, en Bahía Blanca, Máximo Kirchner dijo: los dirigentes se preocupan por los números de la macroeconomía, pero la macroeconomía le tiene que llegar, tiene que impactar en la microeconomía para el que yuga todos los días y pone el cuerpo. Eso que parecía un mensaje, y seguramente lo era, dirigido al ministro de Economía, también tiene matices. ¿Qué quiero decir con esto? Mi impresión es que hay sectores del gobierno que efectivamente están apuntando a Cafiero, a Guzmán, a otros dirigentes, y hay otros que los quieren para algún aspecto en específico. Es decir, no fuera del gobierno, sino concentrándose, en el caso de Guzmán, por ejemplo, en el tema deuda y en el tema Fondo Monetario Internacional. Quiero decir, las opciones que hay, que parecen 2 solamente, en lo que estamos viendo, a mí me parece que son por lo menos 10, porque hay mucha alquimia posible en la resolución de este conflicto. Vamos a ver nuevamente imágenes de la Casa Rosada, porque es lo que hoy más nos importa, tratar de conocer algunas derivaciones. Está hablando Aníbal Fernández, escuchémoslo. No veo nada que esté roto ni que haya que recomponer, no lo siento de esa manera, así veo las cosas, yo no lo siento así. Un abrazo. Chao chicos, gracias. Bueno, naturalmente no hay mucho para decir cuando no hay algo para decir. Y si no hubo un ofrecimiento, si no puede decir cuál fue el motivo por el que fue a la Casa Rosada, va a ser imposible sacarle alguna palabra a un hombre avesado como Aníbal Fernández. Pero queda allí la incógnita. Es un hombre de mucho peso en la opinión pública. Es amigo de todos ellos. A lo mejor fue en esa calidad. A lo mejor se trató de una conversación en la... Muchachos, ojo que afuera están los leones y se los quieren comer. Ojo con lo que hacen, ojo con cada paso que dan. Por eso la imagen de la Casa Rosada hoy es la imagen de lo que hay que proteger. Nosotros como pueblo, los medios de comunicación, los que no tienen otros intereses en juego, que no sea los de informar, los de hacer conocer cuál es su punto de vista respecto al mundo. Todos tenemos nuestra ideología, por supuesto, pero no hablar desde el lugar del golpe, el golpe que quieren dar a aquellos que lo necesitan, porque es cuando se quedan absolutamente con todo. Aquellos que saben la comodidad que les provoca cualquier gobierno autoritario, aún de tipo democrático como fue en realidad el gobierno de Macri. Saben quitarle todo. La gente de Clarín supo cómo quitarle, o cómo tomarle, mejor dicho, o cómo pedirle, o cómo decirle dámelo. A Macri, Telecom, Nextel y todo lo que ustedes saben, que se quedaron en ese periodo infame que le tocó vivir a la República Argentina. Jugaban a la mancha con Videla, es decir, le sacaron a Videla nada menos que papel prensa. Estamos hablando de Clarín y La Nación. Con aquello de el país está en una absoluta normalidad y habían dado un golpe de Estado.
que iba a provocar 30.000 desaparecidos, que iba a provocar una hecatombe económica formidable, terrible para toda la Argentina, pero el país estaba en absoluta normalidad. Para ellos esa es la normalidad. Una élite dominante que se asegura a través de las armas o de otros procedimientos, lamentablemente a veces democráticos también, como sucedió en el 2015, todo el poder que necesitan para robárselo todo. Ahora, por ejemplo, el fastidio que tienen con el gobierno le están pasando toda la factura a Alberto Fernández. Lo van a mostrar como autoritario, si se lleva todo por delante, o como un presidente débil, pero nunca como un buen presidente. Nunca va a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández tuvo la ocurrencia el año pasado, en plena necesidad del país, de decir a través de un DNU que la telefonía es un servicio público. Esto los volvió locos y dijeron, ah, sí, mira vos, dos cosas vamos a hacer. Primero, no le vamos a llevar el apunte. Vamos a buscar a cualquiera de nuestros jueces corruptos y vamos a hacer que saque una cautelar que nos permita seguir cobrando. Pero por otro lado, le vamos a pasar toda la factura de lo que significa venir a mojarnos la oreja. ¿Qué se piensa? ¿No sabe Alberto Fernández que nosotros derribamos la ley de medios? ¿Que somos lo suficientemente fuertes para eso? ¿Viene a desafiarnos? Esto es lo que no se puede hacer contra el poder real. Yo les prometo que en la columna van a escuchar a Íñigo Errejón, estamos haciendo los preparativos para la columna, por eso es que no tenemos el material ahora, decir una cosa tan pero tan cierta como pocas veces escuché en mi vida, que es el poder real, porque parece que no terminamos de entenderlo. La gente habla de la inflación, inflación. ¿Usted cree que es fácil ir contra la inflación? Mire lo que pasa, nada más que en ese tema Cablevisión. El gobierno dijo 5% de aumento y ellos dijeron el 20%. En el 20% también sepa que la telefonía y el cable fueron elementos que contribuyeron altamente a la inflación durante todo este año. Lo puede decir después también Steffi. Y ellos jugaban a dos puntas con eso, a ganar mucho dinero y además el descrédito que tuviera el gobierno. Entonces, hicieron lo que se les antojó. Ese es el poder real. ¿Qué puede hacer el gobierno? Ponerles una multa. ¿Una multa de cuánto? 1.000 millones de pesos. Y es una multa fuerte, dirá usted. Caramba, 1.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto robó ya el grupo Clarín, el grupo golpista, el del helicóptero en las tapas de ayer? 32.000 millones de pesos hasta ahora, por encima de lo que hubiera ganado con el aumento del 5%. ¿Usted cree que los señores que venden fideos, usted los llama y le dice, bajen el precio porque si no los multamos? ¿Qué les importa? ¿Cuánto ganan en la venta de un solo día en los supermercados de todo el país con los fideos? Múltelos, no se puede hacer nada. Y además, si los enoja, le retasean los fideos. Y entonces, la parte mediática del poder real le dice, el país está sin fideos, el gobierno no sirve para nada. No sirve cuando tiene que soportar a ese poder real fijando los precios, fideo, lo que fuere, el aceite, aquello que a usted se le ocurra. Pero tampoco sirve cuando hay desabastecimiento creado por los mismos que el gobierno tiene que combatir. Esto es muy difícil. La pelea que ellos tratan de promocionar de un gobierno desesperado por hacer pie y por decirle a la gente que le queremos dar una buena respuesta. El enemigo no es entre ellos, y ojalá que lo entiendan. Y quizás esto fue lo que intentó Aníbal Fernández yendo a la Casa de Gobierno, porque es amigo y conocido de todos ellos. Ojo con lo que pueda suceder. No sé si fue esto, o si Aníbal Fernández fue llamado, le hicieron una oferta y dijo, no, mira, eso no quiero. Puede haber sido eso también, que hubiese algún ofrecimiento. Todo puede suceder y nosotros, extramuros de la Casa Rosada, poco podemos decir, salvo que la verdadera pelea no es la del gobierno, porque ellos han sido amigos, son amigos y están queriendo lo mejor. Alberto Fernández porque quiere ser fiel a la coalición que lo llevó al poder, y la coalición porque quiere ser fiel a la mayoría de los votantes que lo llevaron a Alberto Fernández al poder, que son kirchneristas. Todo esto es una amalgama difícil. El Frente Amplio en Uruguay vivió años y años de un gran desafío. No pensaba lo mismo el ministro de Economía muchas veces que el propio presidente de la República. Había un ministro muy fuerte, Astori, y había un presidente también muy fuerte. Y tenían unos chisporroteos muy grandes, porque esto es así. Cuando hay matices, cuando hay diferencias, no es fácil sentarse y conciliar como cuando uno responde estrictamente a su ideología y hace lo que se le antoja, lo que le parece correcto, para no decir lo que se le antoja.
Miremos la Casa Rosada otra vez, estamos cerca de nuestra primera pausa, pero me gustaría, porque lo veo al doctor Darío Villarroel con algo más para decir, junto a esta imagen, el doctor Darío Villarroel. Hace 4 horas que se conoció la primera renuncia por escrito, que es presentarla para que el presidente disponga de la misma respecto de lo que él quiere. Después la acompañaron otros 10, son 11, casi un equipo de fútbol. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar para tener una solución? Porque por los laberintos de la política también se debe salir por arriba. Y me parece que cada minuto, segundo, hora que pase, complica más la situación acerca del acuerdo, porque hay renuncias puestas a disposición y todavía no la respuesta del presidente. Y también hay, sin un llamado para que otros, los más cercanos al presidente, pongan la renuncia a disposición, está demorado. Para aceptar una renuncia tenés que tener más o menos claro a quién vas a poner. En la urgencia esta, bueno, puedes decir, no sigue este ministro y dentro de 2 o 3 días les aviso quién es. Y para elegir ese ministro, si este fuera el caso, y tenés que tomar varios caminos y tenés que consensuar además cuál sería el ministro. Hay mucho para discutir, Darío. No es tan fácil, me parece. No, pero no me refiero a cambiar los ministros que lo propusieron. Me refiero a equiparar a los ministros que están más cercanos a Alberto que hagan lo mismo. Porque ahí está la jugada política. Es decir, todos, en virtud de la derrota, ofrecemos nuestra renuncia. Y vos, Alberto Fernández, porque nosotros te tenemos que cuidar, resolvé lo que tenemos que hacer. A ver, el presidente no cuida a los ministros. En política, los ministros deben cuidar al presidente. Y esta es la historia. Acá vimos un par de tweets. Y si las soluciones del propio gobierno, diciendo el ministro Guzmán cuáles son las medidas que va a tomar para responder a la expectativa que existe de asistir a la gente que está sufriendo, que lo está pasando mal, de una mejor manera. Y si lo que hay que hacer es que el ministro de Economía entienda que también hay una microeconomía, esa que mencionaba Máximo Kirchner en Bahía Blanca, y que esa microeconomía no tiene nada que ver a veces con la macroeconomía. Steffi, por favor. Vos te reís cuando digo no me dejes prosperar en el error, pero por favor no lo permitas. Si hay alguien que habla poéticamente es usted, se lo digo siempre, Víctor Hugo. Me parece maravilloso. No voy a hacer exégesis del ministro de Economía, pero digo, lo conozco, soy acreditada en el Ministerio de Economía, tuve mucho contacto con él, entiendo más o menos cuál es su análisis general de la situación. Creo que el problema con el ministro Guzmán, más que de contenido, es de forma y de velocidad, le diría. Porque no es que el ministro no considere que es relevante e importante prestarle atención a la microeconomía. De hecho, el ministro habla mucho. Insisto, no quiero defenderlo con esto, tampoco quiero hacer exégesis. Estoy tratando de interpretar su universo conceptual. Pero vas muy bien. Entonces, lo que digo es, el ministro sabe, y de hecho habla mucho de cuidar a la gente, cuidar la economía, tranquilizar la economía. Bueno, quizás el concepto de tranquilizar la economía fue demasiado lento para lo que significa la demanda social. Porque las personas que están en su casa, que hoy no comen, que mañana no comen, que pasado no comen, no pueden estar tranquilas con esa situación. Entonces, me parece que acá es una diferencia de grado y de forma, de velocidad quizás, y un poco de eso es lo que están buscando, insisto, es una interpretación, atizar desde un sector del gobierno. No se puede seguir esperando. Hay que hacer algo ya, hay que hacer algo ahora. La inflación de 51,8, por más que de manera mensual esté bajando, es altísima. La mitad del conurbano está por debajo de la cifra por debajo de la canasta básica de pobreza. Hay una gran parte de los trabajadores que trabajan y que son pobres. Eso sigue aumentando. En la Argentina es una realidad que se viene profundizando en los últimos años. ¿Cuánto tiempo hay para que las personas sigan esperando que la situación mejore? Porque la situación macro hace falta que tomar esta decisión primero o después. Yo no veo que haya una contradicción entre lo macro y lo microeconómico. Lo que hay que empezar es acelerar los tiempos de uno y ponerlo en función del otro.
Víctor Hugo, tanto Iván como vos recién hablaban de lo que dijo Máximo Kirchner en el cierre de campaña en Bahía Blanca. Desde Bahía Blanca hizo la teleconferencia y el resto estaba en Mar del Plata. Recordemos que también Massa estaba en Junín. En esa oportunidad, Máximo Kirchner dijo que había muchos ministros que se preocupan más de la macroeconomía que de la microeconomía. Lo escuchamos y lo analizamos. Porque muchas veces los dirigentes se enamoran de los números de la macroeconomía, pero se olvidan de la microeconomía, del hombre y de la mujer común que anda todos los días jugando para salir adelante. A veces los números macros pueden ser buenos, pero necesitamos que esos números macros lleguen a nuestra gente, no que derramen, sino que lleguen. Bueno, ahí estamos viendo lo que decía Steffi de un sector de la coalición que está preocupado porque a la gente no le alcanza. También Axel Kicillof habló en sintonía al diputado Máximo Kirchner. Una mirada fiscalista que hay que relajar para la recuperación de las pérdidas de la pandemia. Tanto gobierno nacional como provincial dedicarse en este momento a la reconstrucción de manera excluyente. Esto implica básicamente que el salario efectivamente le gane a la inflación y que se cree trabajo. Verdadero lío cuando todos tienen un poco de razón, ¿eh? Qué difícil. Es incluso hasta entregar una opinión, porque a medida que los vamos escuchando, y si pusiéramos a Guzmán ahora, con algo dicho por Guzmán, seguramente encontraríamos un buen argumento, como este de Kicillof, como el anterior de Máximo Kirchner. La macroeconomía, muy bien, pero está la micro, y en la micro estamos nosotros, está el guiso que tiene que comer la gente, está no ir a un comedor, para quienes nunca fueron, como contó el Pitu Salvatierra, que le sucedió a muchísima gente, inmediatamente que empezó la pandemia. Pero hay algo que a mí sí me importa mucho y que tiene que ver con lo que por ahí se está discutiendo ahora. A mí me interesa que la política esté por encima de la economía. La política por encima de la economía. La política diciéndole a la economía qué es lo que hay que hacer. Yo entiendo a los ministros, a sus razonamientos, a sus conocimientos, aún a un ministro que cae bien como Martín Guzmán. Pero primero está la política. Y la política muchas veces necesita que la economía trabaje para hacerle el favor a los sueños de la política. Y los sueños de la política no pueden ser otros que el pueblo esté bien. Es que esté mejor. Viene de una situación pavorosa con el neoliberalismo, acentuado por la pandemia. Hay que ayudar a esa gente. Bueno, la política, es decir, tenemos que hacerlo, punto. No me expliques nada que vos tenés 3 lugares donde tenés que trabajar. Uno, pagar la deuda. Otro, generar confianza en los famosos mercados, que son grupos de delincuentes internacionales, pero que tienen mucho poder. Y el otro, ¿qué queda para nosotros? ¿Cuánto queda para distribuir a la gente? Ese fue el problema que hubo y la discusión que evidentemente ahora explotó en el gobierno. No me sigas reteniendo equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal políticamente a nosotros en este momento no nos da. Primero construyamos poder político y después vemos cómo hacemos con el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal juega en contra de la gente, porque no alcanza en ningún lado. ¿Usted cree que tiene equilibrio fiscal Estados Unidos? ¿Qué va a tener equilibrio fiscal? Lo que pasa es que Estados Unidos le junta la cabeza a todos los países y tiene el ejército más poderoso del mundo y es el que emite la moneda con la que prácticamente todos nos movemos. Pero no hay equilibrio fiscal. En ningún país que piense en la sociedad, en el vulnerable, en los sectores medios, puede haber equilibrio fiscal. Es una cosa muy, pero muy difícil de conseguir. Steffi, como te digo siempre, corregime, no le deje si hay algo que... No, está muy bien. Bueno, es que finalmente lo que dice usted es muy relevante. De hecho, parte de las charlas que he tenido en estas últimas horas preguntaba, bueno, ¿cuál es la salida virtuosa de todo esto? Y muchas interpretaciones de economistas, por supuesto, me decían, la decisión es política. La decisión de toda esta situación es política porque finalmente la economía es política, usted lo acaba de decir. Entonces hay una decisión en donde la política tiene que dirimir determinadas discusiones, priorizar y tomar decisiones. A tal punto que es casi imposible, por lo menos para mí, y no soy una persona de muy mala memoria, recordar cuáles fueron los ministros de Economía del kirchnerismo. Es decir, no es fácil porque, sobre todo en los tiempos de Néstor Kirchner, los primeros tiempos cuando hubo que organizar nuevamente el país. Bueno, Roberto Labaña, ¿no? Roberto Labaña, sí, ahí está. Había quedado de Duhalde y continúa pero después las decisiones políticas eran de
Kirchner. Eran de Néstor Kirchner. No, bueno, está ese famoso relato de que Néstor Kirchner llamaba todos los días al Banco Central y tenía en un cuadernito anotado las reservas. No es famoso relato, creo que es se real. lo mostró a Tonietti al cuaderno, recuerdo, en un avión, se lo mostró a Tonietti. Ah, eso no. ¿A quién? A No Tonietti. no tengo esa imagen. Bueno, ahí está, entonces Néstor Kirchner anotando las reservas del Banco Central. ¿Por qué esa obsesión con el dólar? Bueno, porque sabe que el dólar es un termómetro en la economía argentina, no solamente del ánimo social, no solamente de una cuestión política, sino también de cómo la economía tiene una fortaleza para hacer que el crecimiento se sostenga y llegue a los lugares a donde más se necesita, que es aquellos sectores a donde no hay trabajo, porque Por eso, el crecimiento económico sin empleo no se traduce en calidad de vida. No sé que puede haber una salida sin que tenga Alberto Fernández que prescindir de un ministro en el que evidentemente ha creído. No es bueno para nadie despojarse de aquellas personas que nos han acompañado y con las que hemos estado de acuerdo. Ahora, el que tiene que dar un paso en todo, me parece, sería, para mantenerlo a Martín Guzmán, sería Alberto Fernández, e imponer una convicción política, una idea política sobre la economía. Mirá, vamos a tener que esperar un poco con el plan del equilibrio fiscal. Vamos a romper con el equilibrio fiscal, porque así, con equilibrio fiscal la gente no va a comer. Es muy sencillo. De hecho, hoy Víctor Hugo, Alberto Fernández habló en el Museo del Bicentenario. ¿Y quién habló primero? Martín Guzmán. Es decir, que él lo quiere, lo ratifica. Pero la lectura que decís vos, y es interesante hablar de esto de la política y la economía, porque el pueblo sabe que para que la economía le llegue, primero hay que resolver la política. Esto que decís vos es común en la sociedad, lo hablamos nosotros en un set de televisión, pero ¿sabe la gente que para que le llegue el mango tiene que haber decisiones políticas? Sí, Darío, y agregarte también que el lunes también Alberto se mostró con culpas. Y para poner un poquito de contexto de lo que decía Máximo Kirchner, que hay ministros, en realidad decía funcionarios o ministros que prefieren ocuparse de la macroeconomía en vez de la microeconomía, hay que poner un poco de contexto porque estaba hablando de la desocupación con la que asumió Néstor Kirchner, y también era en el contexto en el que Horacio Rodríguez Larreta estaba hablando en ese momento de eliminar las indemnizaciones. Tenemos a Rafa Palavecino ahí en la Casa Rosada. ¿Qué has visto? ¿Qué has imaginado que sucedía de acuerdo a los rostros y a lo poco que los protagonistas dijeron? Tirando a nada, Rafa. Hugo, buenas tardes. Y de a poco se van retirando algunos de los funcionarios de la reunión con el presidente en Casa Rosada. El último que logramos distinguir que se ha retirado de Casa de Gobierno es el ministro de Producción, Matías Culfas, pero recién hubo un momento muy intenso, salió Aníbal Fernández, que participó de las reuniones. Puntualmente lo que me habían dicho algunas fuentes es que participó en un momento de una reunión con el presidente y con Santiago Cafiero a solas, mientras otros ministros estaban en otros despachos. Cuando salió, dijo a los medios, en este momento bastante cortito en que pudimos escucharlo, que vino a hablar con él porque es su amigo, que no hubo un ofrecimiento, pese a que rondaban algunos rumores sobre algún tipo de ofrecimiento o posibilidad de que Aníbal Fernández integre el gabinete. Básicamente creo que eso fue lo relevante. Mientras tanto, déjame agregarte algo que está pasando en Congreso, porque entendemos que Sergio Massa todavía continúa ahí, mientras acá también esperamos la presencia de algún otro dirigente que pueda llegar a sumarse. Y hablando de la oposición, Juntos por el Cambio acaba de frenar un comunicado conjunto. Recién, o hace algunas horas, estuvieron debatiendo sobre lo que podrían llegar a pronunciarse a nivel institucional dentro de la oposición, y bueno, optaron por esperar las definiciones. Mientras tanto, estamos esperando si alguno de los ministros que puede llegar a retirarse dentro de poquito hace algún tipo de declaración en todo este momento interesante que está viviendo el país y el gobierno. Notable optimismo el de Rafa. No le van a decir nada. Exacto. Pero eso es un periodista. Yo la voy a pelear. Genera expectativa. Está Sí, muy sí. bien. Y si no, efectivamente. Un guerrero. Gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego. Va a haber que hacer una pausa, ¿no? Estamos rumbo a eso. Pero nos quedan todavía algunas consideraciones de Steffi, del doctor Darío Villarruel y algo que quiere presentarles Lautaro Maislin. Así es, Víctor Hugo. ¿Después de la tanda? Después de la tanda. Estamos esperando, se ve alguna nota, un momento más. Dice Guado de Pedro, es la mejor manera de colaborar en el Zócalo. ¿A qué se refiere? A la renuncia.
Es una manera de apoyar, decir, conmigo lo que ustedes quieran. ¿Estoy en el gobierno o estoy fuera del gobierno? Esto es lo que evidentemente han querido decir esos ministros que le ofrecieron la renuncia, que no es lo mismo que renunciaron, como dice algún medio, al presidente de la República. La pausa ahora sí y enseguida volvemos. Seguimos mirando la Casa Rosada, son horas importantes, no sé si decisivas, que es un título dramático que siempre se usa en televisión para captar más todavía su atención. A lo mejor son decisivas o tan solo son horas importantes. Ha trascendido para nosotros que la presidenta de la República habló con el ministro Martín Guzmán, pero no para pedirle la renuncia. Y conociendo el paño, si Cristina Fernández estaba con ese propósito, le estaba diciendo renuncia, ministro. Qué duda cabe. Y sin embargo, lo que hablaron no pasa por ahí. En todo caso, habrán cambiado opiniones, lo que uno sueña que suceda. Entre un buen ministro, pero también una necesidad muy grande que hay de atender a la gente ahora. Las necesidades de un ministro no pasan a veces exactamente por el meridiano de lo que le sucede a la gente. Pasa por otro tipo de responsabilidades, tiene sobre la mesa 1000 cosas para hacer. Nosotros en el presupuesto mensual, cuando empezamos a mirar aquí las expensas, aquí los gastos fijos, el colegio, etcétera, estamos con un problema y por ahí tenemos un déficit y tenemos que pelear con ese déficit. Y entonces tenemos que ver cómo se lo enfrenta. Posiblemente es lo que deseo, por otra parte, es lo que ocurra en el gobierno. Estoy entre el deseo y el no saber qué es lo que pasa. Entonces dejo que predomine mi ilusión de que esto no sea afectado, porque sé lo que hay afuera, eso sí lo entiendo. Lo entiendo porque lo tengo lo suficientemente visto, no digo estudiado porque parece una palabra muy importante, rimbombante, un estudioso de una situación. No me da el paño para eso, pero sí la experiencia de tantos años viendo lo que es el poder real, y a ese sí que le temo. A esos golpistas horrendos que están en estos momentos esperando agazapados, no que agazapados, se quitaron las caretas y salieron. Ayer ya se lo mostrábamos. Menos de 24 horas después de las elecciones del domingo, Héctor Mañeto en Clarín estaba publicando el helicóptero. Y lo seguían los Aguiar. Y al otro día lo pusieron en el papel. ¿Usted cree que esta foto es una casualidad? Para las horas que se están viviendo en la República Argentina, de ninguna manera. Este es un poder real que empuja al poder político contra el abismo, porque saben perfectamente que este es un momento en el que pueden dar la piña decisiva. Este es un instante en el que efectivamente el gobierno camina por el ring un tanto desorientado. Entonces es el momento de aplicar ese golpe, porque si lo dejan y termina el round, si termina este round, ellos saben que hay posibilidades de recomponerse, sobre todo porque detrás hay pueblo. Y como ya les pasó en el 2009, ganar la elección de medio término y después perder por matanza, por paliza, en las elecciones del 2011, no quieren correr el mismo riesgo, puesta la palabra entre comillas. Mire lo que dice hoy el diario La Nación. Todo lo que viene ahora es para demostrarle cuál es el enemigo del pueblo. Presidente de transición, la idea que cobra fuerza en el oficialismo, ¿quién les dijo? Ellos lo están inventando, ellos procuran llevar a Alberto Fernández a un lugar en el cual se desprenda de todo y llame a quién, a Juntos por el Cambio. Se separa de la coalición que lo llevó nada menos que a presidente de la República para, de esa manera, atender la necesidad de que venga Juntos por el Cambio. ¿Usted se imagina Juntos por el Cambio, su fracaso estrepitoso, su desastre durante 4 años ahora tratando de ayudar a un gobierno que piensa completamente distinto? Mire lo que dice La Nación en el llamado a la oposición. Llamen a la oposición. ¿Usted no lo cree posible? ¿Por las elecciones del domingo? Sí, lo están diciendo. No, porque un plan tiene que tener credibilidad, ya. Con lo cual una convocatoria a los opositores ya no es una opción. Casi te diría que va a ser una obligación desesperada. Pero la pregunta es... Por aire, mar y tierra es el ataque, por todos lados, de todas las maneras, con todos los argumentos, con todas las voces posibles. ¿Usted quiere escuchar a la gente de Mitre hablar de lo mismo que dice el diario La Nación? Gobierno de transición.
llamar a la oposición, ver cómo la vamos llevando y con esto dar la famosa confianza a los mercados, grupos de delincuentes que son los que determinan la locura en la que puede caer un país y que en la Argentina funcionan siempre a pleno. Escuche un poco la voz del golpe. Alternativa, la diagonal, el formato que debiera empezar a pensar la Argentina en general y el presidente en particular, es que en algún momento próximo me refiero a proximísimo, es decir, en los próximos días, semanas, eventualmente al día siguiente de las elecciones de medio término, es armar un gobierno de coalición que tenga un jefe de gabinete consensuado, aunque no le convenga a la oposición, cambiar efectivamente el gabinete por un gabinete con un mandato formulado por los partidos políticos en el Congreso o en una mesa algo más chica del Congreso, y que el presidente efectivamente quede como un hombre de transición hasta poder entregar el poder en orden en el año 2023. Porque en estos términos obviamente Argentina se encamina a un colapso que no tenemos por qué vivir los argentinos. Mitre, a pleno. Cuando digo la voz del golpe hablo de la voz de Mitre, de la voz de Clarín, no la del periodista que estaba haciendo uso de la palabra. Mitre, que cuando el doctor Alfonsín tenía que enfrentar a los caras pintadas transmitía desde adentro y le hacía reportajes a los caras pintadas, porque estaba por supuesto a favor del golpe. Vamos a recordarlo, mañana voy a buscar a Pugliese cuando se los decía. Estaban a favor del golpe, siempre lo van a estar porque es como se siente el más cómodo, o con un gobierno que ellos manejen, autoritario para las clases medias y para los vulnerables, y muy favorable para ellos. Esto es lo que están queriendo. A Héctor Recalde le pedimos una respuesta, una idea sobre lo que está propugnando Mitre con La Nación, el Grupo Clarín en general, de ir a un gobierno de transición, llamar a la oposición y decirle, Macri, ¿usted qué le parece? ¿Quién podría ser el ministro? O a Bullrich, o ahora a Milei también, porque ha tenido una muy buena cantidad de votos, y reunirse todos, sacarse de encima la rémora de los que lo llevaron a la presidencia de la República, y así, sentado, propone La Nación, Mitre, como acabamos de escuchar, sentado con la oposición, armar un nuevo gobierno, poner un jefe de gabinete. Por ahí a la oposición no le gusta tener que dar esta ayuda, porque está diciendo a la oposición lo que le conviene es que el gobierno se caiga lo antes posible. De ahí el helicóptero. Todo está preciosamente armado. A ver qué nos dice don Héctor Recalde. Leer la Ley de Defensa de la Democracia, algunas expresiones del señor Longobardi lindan con la violación de esta ley. El gobierno de coalición es el que está pidiendo él, es el que existe. El gobierno que eligió el pueblo es un gobierno de coalición. Lo que él pretende es que el presidente sea prácticamente un presidente de adorno, cuando dice literalmente que es un presidente de transición. Se equivoca. El pueblo eligió a un presidente y el mandato es de 4 años. No es un presidente de transición. Es un presidente elegido mayoritariamente por el pueblo, como ordena la democracia, las normas, la Constitución, y va a terminar su mandato. Palabras, indiscutible argumento. No obstante, la especulación es, ¿y si cae el presidente? Miremos la Casa Rosada y pensemos en lo que La Nación más, canal muy de Macri, hoy día está pretendiendo. Caramba, ya se hizo la noche, desde hace horas que estamos allí esperando novedades. Todavía no se produce. Es que no es nada fácil que de buenas a primeras alguien y diga está todo arreglado, quédense tranquilos. No, esto no existe. Estaban hablando y tienen muchísimo que hablar, pero mientras tanto está el golpismo especulando sobre la posibilidad de que se caiga el presidente. Y si se cae el presidente, ¿qué hacemos? ¿Qué viene después? Escúchelos. Si cae el presidente y asume otro presidente, después empieza otra discusión. Sí, señor. Caído el presidente, supongamos, cae el rey, cae, listo, abandona, se va el rey. Hay dos posiciones: llamado a elecciones en los 90 días o el próximo que asuma termina el mandato. Asume la vicepresidenta. A mí me dicen que no asumiría porque no tiene ganas, porque no está para esto, porque no. Ahí sí llegaría a ser. Pero lo hace La Nación más.
Y si cae el presidente, ya tienen todas las especulaciones posibles. Mire, a mí me da muchas veces risa y al mismo tiempo enseguida me da vergüenza de haberme reído de algo que en el fondo es trágico, como lo que dice Duhalde. ¿Usted le puede creer a Duhalde en lo que va a decir Duhalde? El del título de Clarín, la crisis se cobró 2 muertes, ¿se acuerda? Él habla, bueno, usted va a asombrarse posiblemente de que sea Duhalde el que es capaz de hablar de podemos estar en las vísperas de enfrentamientos en las calles. Quieren el caos, quiere tener razón. Es aquel hombre frustrado y fracasado políticamente que decía, los vamos a sacar por nocaut. Nunca se produjo algo así, más bien estuvo muy lejos eso de suceder. Pero tiene todavía la sangre en el ojo, hace poco habló del golpe, etcétera, y vuelve a hacerlo. Pero ya buscando la idea que le trabaja en su mente, qué pasará con Duhalde y sus pesadillas, él ya está pensando en sangre, porque enfrentamientos en las calles es sangre, es muerte. ¿Lo tenemos a Duhalde? Ah, bien, ya apareció, correcto. Yo estaba fijo en la cámara. ¿Y por qué quieren que gente en las calles, sangre, si es posible, hablar, especular con que si cae el presidente, ¿qué es lo que hacemos? Ojo, puede venir Cristina Fernández. No, ya me dijeron que no. ¿Quién le dijo que? Bueno, ya me dijeron que no, que eso no va a caminar. Bueno, mientras todo esto sucede, usted tiene siempre que saber que la pelea es contra el poder real. ¿Por qué todo esto? ¿A quién le conviene? ¿A usted le conviene? ¿Perder la democracia? ¿Frustrarse con un gobierno que, si ellos tuvieran mínimamente razón, estaría mostrando el fracaso ya de la democracia demasiado pronto? Una democracia que todavía es muy joven, aunque transcurrieron unos cuantos años en los cuales decimos qué suerte, está bastante bien que podamos seguir comportándonos así democráticamente. Pero ellos no lo quieren, porque un gobierno autoritario les permitiría no tener que discutir para que la inflación, de la que después hablan en sus diarios, ponen en la tapa, inflación de este mes. Bueno, la de este mes no la pusieron tanto, porque como era 2.5 y bajó al cabo de 12 meses, ya no interesaba, pero cuando era 3 puntos y medio, o 4, ahí sí les venía muy bien, entonces hablaban de la inflación. ¿Y quiénes apuntalaban, entre otros, la inflación? Mire este título, que recién apareció subrepticiamente: telefonía, cable y ropa impulsan la inflación de agosto. Telefonía y cable. ¿Usted sabe a cargo de quién está la telefonía y el cable? ¿Sabe usted por casualidad quiénes son los que, bueno, ya se lo he dicho 1000 veces, lo digo 1000 veces porque hay 900 que me gustaría escucharlos de otros lados y no aparece? No lo van a decir, porque con esta gente es muy difícil meterse, salvo que se tenga el entrenamiento necesario para que eso no le importe nada, porque son muy, muy crueles, son capaces absolutamente de cualquier cosa. Pero esos son los responsables de la inflación también. Pero después titulan inflación. ¿Para qué? Para que el gobierno caiga o para que el gobierno se debilite. Ganan 2 veces. Ganan la inmensa cantidad de plata, que por ejemplo con Cablevisión ya son 32.000 millones de pesos por encima de lo que iban a ganar. Pero ganan también porque le meten inflación al gobierno. Son atroces. Son muy crueles con el pueblo, muy bandidos para hacer sus negocios. Bueno, la gente que está hablando de la debilidad del gobierno, de que Cristina Kirchner quedaría si Alberto Fernández renuncia, que Cristina Kirchner quiere la renuncia de Martín Guzmán, y yo me animo a decirle, ahora, de los últimos minutos, que Cristina Kirchner no le pidió la renuncia a Guzmán, que habló con Guzmán pero no le pidió la renuncia. Deben estar consensuando cosas, porque indudablemente hay un sector que no está de acuerdo con Guzmán. Quizás Guzmán tampoco está de acuerdo consigo mismo cuando tiene que tomar determinado tipo de medidas que él piensa que son más importantes en la macroeconomía, pero que no atienden esa microeconomía de la que recién hace un rato estábamos escuchando hablar a Máximo Kirchner. Quiero que preste atención a lo que ahora vamos a poner en el aire en C5N. Es Íñigo Errejón. ¿Sabe usted lo que pensamos de este joven político español? Es un genio, es un talento, pero además es un hombre sensible, que suele decir extraordinarias verdades. Y esto que dijo en España es como si lo dijera para nosotros.
El problema fundamental no es la cuestión de cuál sea el procedimiento con los partidos. El problema fundamental es que el poder real nunca ha estado sometido a controles democráticos. ¿Y cuál es el poder real? ¿Es el poder real el poder que tienen los diputados? Pues tienen un poquito de poder, pero ese no es el poder fundamental. El poder fundamental está entre individuos libres que se encuentran en un bar y dicen, oye, ¿firmamos un contrato? No. El poder real está entre quienes acumulan muchísimo en muy pocas manos, que tienen un inmenso poder que jamás pasa por las elecciones y que es reelegido sistemáticamente, día tras día, por mecanismos no democráticos. ¿Cuáles son esos mecanismos no democráticos? Son los mecanismos de la economía. Y de la economía, de una economía particular, de una economía de una oligarquía rancia como la de este país, que jamás ha sido capaz de hacer negocios sin el apoyo del Estado, sin los monopolios regalados, sin los precios regalados, sin el control de la fuerza de trabajo mediante la represión, sin el uso de las infraestructuras públicas que usa para hacer negocio. Es esta casta que se ha enriquecido gracias al Estado, criticando al Estado, las subvenciones, la educación, pero necesitando al Estado para hacer dinero. Es esta casta la que ha secuestrado la soberanía. Recordemos que la soberanía es una ficción. Digamos, la soberanía la tenemos entre todos, nos hemos contado entre todos que hemos hecho un pacto para dársela a unos representantes. Esos representantes ha llegado un momento que se han emancipado. ¿Se han emancipado porque son egoístas? No, se han emancipado porque son siervos de los que verdaderamente gobiernan. De esos señores que jamás pasan por las elecciones, que son españoles cuando juega la selección, pero que tienen las cuentas en paraísos fiscales. A veces uno se pregunta, ¿para qué me levanté hoy? ¿Para qué valió la pena? Bueno, si tuviera que preguntármelo, la respuesta es esta. Mi día vale por lo que acabamos de escuchar, por las poderosas verdades que hay allí. Permítanme un vivo que está en estos momentos generando C5N. Está hablando Héctor Daer. La CGT respalda al gobierno. Escuchémoslo. ¿Y cuáles fueron los errores que motivaron que parte de la población votara como votó? Creemos que, tal cual lo dijo el presidente el mismo domingo, hay que asimilar el resultado de las urnas, hay que reconocer el resultado de las urnas, no hay que tener la soberbia que tuvieron algunos que perdieron en el año 2019, de decir que el pueblo se equivoca. El pueblo se ha expresado y habrá que ver cuáles son las reformulaciones necesarias para opositora de medios, sectores de la justicia y políticos quiere es que se vaya a la pérdida de representatividad que el gobierno debe tener, porque si no representa a aquellos que lo votaron hace tan poco tiempo, en el 2019 no sería nada. De esto habla Cristina Fernández de Kirchner. Entonces nosotros tenemos que ser, desde el campo nacional, popular, democrático, quieren ponerle progresista, póngale progresista, quiere ponerle peronista, póngale peronista, póngale el nombre que quiera, siempre y cuando esté para representar los intereses de la gente. Porque si no, mucho me temo que pueden suceder cosas que no querramos nadie en la República Argentina. Nadie, y cuando digo nadie, es nadie. Pero que terminan sucediendo cuando se provocan las crisis de representación. ¿Qué son las crisis de representación? Momentos en que la sociedad, angustiada, una sociedad con necesidades básicas insatisfechas, cada vez con mayores necesidades, siente que los representan en todos los ámbitos están en otra cosa y no en defenderlos y representar sus intereses. Allí se producen quiebres en la sociedad y eso no es bueno. Lo que hay que entender es qué representa el pueblo, qué representa a Pitu Salvatierra, tomado como referente de pueblo. Lo dijo anoche cuando estuvo aquí con nosotros. Nosotros no notamos una mejora en el empleo. Lo que notamos es que hay cada vez más gente tirando de los carros, que es en los barrios populares una muestra clara de la falta de empleo. Hay que hacer algo con la inflación. La inflación es algo que nos está matando. No nos deja proyectar. No hay nada que vos puedas proyectar si no podés. De una compra de un mes a otro en el supermercado estamos hablando de diferencia de miles de pesos. Entonces, si una familia no puede proyectar qué va a comprar el mes que viene en mercadería, ¿qué otra cosa puede proyectar? Esta es una verdad y esa representatividad no se puede perder de ninguna manera. Hablaba de la inflación, Pitu. El gobierno no ha podido ni siquiera disfrutar de esa inflación que bajó en 12 meses o más
esta es la mejor noticia que hubo respecto al tema de inflación. Por supuesto, no es el desideratum, aún está lejos, pero perforó por primera vez en casi un año el 3%. Siempre había estado por encima del 3%, esta vez fue 2,5%. Y después tenemos el caradurismo funcionando a pleno. ¿Y qué es lo que verdaderamente quiere el sector opositor, el conglomerado de medios, políticos y algunos jueces de la República Argentina? Por ejemplo, Macri, hablando de que este gobierno no hizo autocrítica. ¿Usted se imagina Macri hablando de que los demás no hacen autocrítica? Bueno, ahí lo tiene. Todos, son todos. Es Fernández, es la señora Fernández, es Massa, son los gobernadores que han estado callados porque han estado ahí, que tienen que hacer una profunda autocrítica, que hasta ahora, por supuesto, las horas que van después de la elección no la han hecho, y reconocer que el rumbo que tomaron es un rumbo extraviado y que sin plan no se puede ir adelante. Y bueno, traer sobre la mesa un plan concreto, con bases republicanas, bases de respeto a la libertad de expresión, a la independencia de la justicia, a la igualdad ante la ley, a la ética. Le faltó decir como hicimos nosotros. ¿En qué momento lo podrían haber hecho? Y por cierto, que eso no ocurrió. Mire este título, del 2018, sin pandemia, con 50.000 millones de dólares que le prestaba el Fondo Monetario Internacional, con otros 100.000 millones pedidos a los fondos buitres. Mire lo que pasaba en la República Argentina de Macri, que está pidiendo autocrítica del actual gobierno. Tensión por la economía, Mauricio Macri elimina 10 ministerios y desplazan a los vicejefes de gabinete. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Quieren una sociedad que camine hacia una violencia institucional. Quieren una sociedad de la ultraderecha, porque la ultraderecha ya ha cooptado a lo que podríamos llamar la derecha. Escúchelo a Macri defendiendo a Milei. Hay muchos que si los buscás, yo me pasé la pandemia encontrando políticos macanudos en todos los... Está, por ejemplo, el chico Milei, la gente muy inteligente sirve, porque se puede dialogar. Que... Yo comparto las ideas que él defiende. Sí, sí. La verdad que son las ideas que yo siempre traté de traer a la política, ¿no? Empezando por el valor más importante, ¿no? La libertad. El propósito es cualquier cosa que le sirva al poder real en lugar de un gobierno que no le sirve. Un gobierno que no le da satisfacción, que le pone un DNU por las tarifas o que sale a decirle a los fijadores de precios no lo hagan. No es mucho más lo que puede hacer. Pero los confronta, los multa, los molesta, no les gusta a ellos. Ellos quieren hacer lo que se les antoje siempre. Y hay gobiernos con los que pueden hacer lo que quieran, quedarse con todo, acumular ganancias ellos mientras el país se empobrece. Porque no solo Macri, también Bullrich dice lo mismo. Salúdense, por favor. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está. Un saludo histórico. Mirá qué abrazo. Muchas gracias, Patricia. Mejor, Gracias. Perfecto. La gente por la libertad. ¿Hizo una buena elección? Excelente. Y además, la gente por la libertad y jóvenes. Es muy bueno lo que le está haciendo. Bueno. Está buscando tus votos, ¿eh? No. Te van a contar, Milei. Son chistes. De buena onda. Todos encantados, pero tenemos que reforzar esto, Viene bien. Entonces, llamemos a Cavallo, sí, para que, a ver si le sacamos algo bueno sobre Milei. ¿Ve usted, por ejemplo, a Javier Milei? Yo lo veo muy bien. No por el estilo de él, que obviamente puede ser un poco criticable, pero las ideas que pregona son las ideas correctas. Esto es lo que están haciendo, urdiendo todo lo que permita corrernos a la derecha. Ya han enloquecido bastante a alguna gente y dolorosamente también a muchos jóvenes. Es verdad, como dijo el Pitu, si no le dan satisfacción, si no le das un futuro, si no le das una esperanza, no saben para dónde agarrar los muchachos y entonces pasan ciertas cosas, como estas, por ejemplo, que estamos viendo. Miriam Bregman hace un buen análisis de qué tipo de candidatos quiere el establishment. Económico, mediático, político, logra cosas importantes, como por ejemplo instalar a alguien de la nada
Hay una periodista, Mariana Carvajal, que hizo un estudio muy bueno de la cantidad de horas de televisión que se le da a algunas personas. Entonces vos después decís, ¿cómo puede ser que esté tan instalado? ¿Cómo puede ser que tanta gente lo vote? La derecha se organiza no solo en Argentina, sino a nivel mundial, cuando hay sectores que se radicalizan. Y esos sectores van a seguir con algo que les importa muchísimo, porque hoy, por ejemplo, con todo esto, ¿quién va a hablar en cuántos medios de lo que pasó en torno a Milagros Sala? Vamos a la información, porque es una buena noticia. Ratificaron la nulidad de la condena a Milagros Sala por el escrache a Gerardo Morales. Lo hizo la Cámara de Casación Penal Federal. Era un planteo realizado otra vez por Gerardo Morales, y la Cámara ratificó que debe ser anulada la condena a 3 años y medio de prisión contra Milagros Sala por aquello del daño agravado y amenazas coactivas que un tribunal oral impuso este año en plena campaña electoral de Jujuy. Campaña de Gerardo Morales, pues entonces ponen un tribunal que dice que a Milagros Sala hay que condenarla todavía más de lo que ya estaba condenada injustamente. Una causa que empezó en el 2009, es aquella de los huevazos a Gerardo Morales. Ella no estaba, y un empleado de Gerardo Morales en la gobernación dijo, a nosotros nos dijo Milagro que fuéramos a tirarle huevazos a usted. Y después lo dijo en la justicia, y con eso le metieron 3 años y medio más de cárcel a Milagros Sala. Esto hicieron. Hoy la Cámara de Casación tomó esta decisión, que ya es, entiendo, definitiva. Pero ¿cuánto ha sufrido? ¿Cuánto ha padecido esta mujer, de la que no sé si tenemos algo de la obra a mano, porque pensé que no íbamos a tener tiempo de mostrarlo, pero siempre es bueno recordar las miles de viviendas que estaban allí ofrecidas a la gente más vulnerable de la sociedad jujeña, hechas por ella y su gente. Pero por supuesto que esto ha sido siempre dejado de lado y puesto al corriente de la gente esta supuesta agresión a Gerardo Morales, de la que no participó, en la que no hay un solo elemento, salvo la declaración de un empleado de Gerardo Morales, interesado en poner la presa naturalmente a Milagros Sala, que lo diga. Yo estuve en el juicio bochornoso de Borinsky, de Hornos y de Geminiani, junio del 2017. No pude creer nunca lo que allí sucedió. Era tan claro lo que Gómez Alcorta y el fiscal Javier de Luca decían de la causa. Ellos escuchaban, haciéndose los que prestaban atención. A la mañana había pasado Gil Lavedra para decirles todo lo que tenían que hacer, y eso lo hicieron, sin tomar una sola palabra de las declaraciones. Bueno, esto es lo que va a ocultarse de la Argentina. O que Pepín no viene. ¿Quién habla de Pepín ahora? ¿A quién le va a importar que Pepín venga, que no venga? Usted en este momento, con los problemas económicos que hay, con lo que le están diciendo que pasa en el gobierno. Y Pepín, ¿qué me importa Pepín? Por supuesto, hay gente a la que sí le importa, por ejemplo, al doctor José Manuel Ubeira. Señor Rosenkratz, ¿no tuvo ningún tipo de conversación vinculado al Grupo Indal o lo que estaba pasando como realidad judicial con aquel que lo promovió a ministro de la Corte Suprema de la Nación, que fue Rodríguez Simón? Uno se le hace absolutamente inverosímil, porque si no, finalmente la pregunta que se hará a Rodríguez Simón, ¿y para qué te puse en la Corte si no podemos hablar de estos temas? Bien por esa nota en secreto de sumario, doctor Villarruel, con José Manuel Ubeira. Y finalmente, antes de volver a la mesa y tomar imágenes de la Casa Rosada, lo que pasó ayer. Entró un nuevo proyecto para quitarle al trabajador el derecho a la indemnización. Ahí está el destape, el saludo para Roberto Navarro y su gente. Lustó presentó un proyecto para eliminar indemnizaciones por despido. Ese es el país que viene, ese es el país que quieren, ese es el país sin gobiernos como este, que con todos sus defectos, con todo lo que pueda haber hecho mal, que no debe ser poco, igual es un gobierno que piensa en el pueblo. No le han salido bien las cosas, le tocó la pandemia, le tocó la tierra arrasada que dejó el neoliberalismo, pero pongamos otra vez ese título que teníamos en pantalla. Están pidiendo, presentando un proyecto que, si a ellos les va bien, determinará que a usted lo echen como un perro, lo echen sin pagarle la mínima indemnización,
sin reconocerle, como decíamos ayer, el trabajo que puede haber hecho durante años para la empresa que ahora decidió prescindir de usted. Nos vamos con esta imagen de la Casa Rosada, allí donde ahora mismo se están resolviendo cosas ciertamente importantes y trascendentes, que son aquellas que han generado una expectativa múltiple, que seguramente no se corresponde con la que los medios dominantes, como les decimos, están tratando de decirle a la gente. No, el tema pasa por otro lado. Esperemos que sí, que sea otro el cantar de lo que salga esta noche de la Casa Rosada, donde el presidente de la República, sus ministros, aún aquellos que insistirán en ofrecerle la renuncia, alguno que sea designado y el resto del gobierno se pongan de acuerdo en que mañana hay que hacer el menor daño posible a este gobierno, porque si se pelean entre ellos se los devoran los de afuera, y los de afuera son muy crueles y muy delincuenciales y hay que cuidarse de ellos. Vos decías, Nene, que al nombrar un nuevo ministro obviamente hay que esperar, pero también Alberto Fernández puede rechazar las renuncias que le presentaron hoy 11 ministros, y eso todavía no ha sucedido. Entonces me parece que la expectativa está dada en saber, esos 11 ministros que están esperando y han puesto la renuncia a disposición, ¿cómo van a seguir? ¿Y qué pasa con los otros ministros que hasta ahora, después de 5 horas, no han hecho ninguna movida respecto a poner su renuncia a disposición? Fernando Borroni también nos acompaña, una idea inicial en nuestra mesa. Me parece que hay cierta lógica en lo que está sucediendo, hay cierta racionalidad y por otro lado hay un pensamiento que puede generar riesgos grandes. Digo, la lógica está en un frente de gobierno, después de perder una elección, hay tensión política, seguramente. Las distintas expresiones dicen, bueno, cambiaste ministro, no cambies esto, es política, no es un juego de dama ni de ajedrez, sí, pero es política. Ahora, hasta ahí todo forma parte de la lógica. El atrincherarse de parte de algunos ministros que, como bien decía Darío, a 5 horas de que este ruido empezó a sonar, todavía no expresaron, no ofrecieron su renuncia, y la verdad es que comienza a preocupar. No me gusta nada, Víctor Hugo. Darío y Fernando, ya ahora sabés que el ofrecimiento de la renuncia casi es por la galería. Si el presidente tiene que tomar una decisión, ya te la va a pedir él. En este momento parecería un gesto político, pero nada más que un gesto. Ya no tiene valor el ofrecimiento de la renuncia. Ya está demasiado claro que si te tenés que ir, te vas a ir, me parece. Claro, y aparte hay un contexto que vos lo venís marcando desde hace unos días, Víctor Hugo, que tiene que ver con las tapas de Clarín, el helicóptero, con un periodista hoy, que recién lo pasaste, ofreciéndole al gobierno esto que vos decías, es la oferta. Nosotros te ofrecemos esto, Alberto. Te ofrecemos un gobierno de coalición. O sea, el enemigo juega también, diría Basile. El adversario juega, ¿no? Digamos, no digas que no te queremos ayudar. Claro, te estamos tendiendo la mano. Y del otro lado, también un sector del gobierno, el kirchnerismo, dice, nosotros ponemos al servicio la renuncia para repensar este gobierno, ¿no? No, le quería preguntar a usted si le parecía casual que justamente a horas de que se detone todo o de que comience la crisis en relación al gabinete, salga un periodista en Radio Mitre a hacer esa propuesta, según Fernando, podría ser una propuesta, podría ser interpretada una propuesta. También se acopló el diario La Nación y lo vimos en tu editorial, Víctor Hugo, que también en La Nación más estaban hablando del tema. Le voy a pedir a Julián Capaz un imposible, si podemos encontrar a Pugliese cuando en el tiempo de los Cara Pintada salía y decía Radio Mitre trabajando para el golpe. Víctor Hugo, sí. Y no se olviden que es el mismo periodista que hace un tiempo, muy poquito, hablaba de un gobierno autoritario. Sí, de un golpe autoritario. Había que ir por más autoritario. La democracia no sirve ya, más o menos. Reformatear la democracia autoritariamente. Bueno, a mí me parece que precisamente lo que plantea, el interrogante que abre Lautaro es muy importante, porque para leer la película entera y no quedarnos con la foto, no es casualidad. Se movieron rápido. No es sorpresivo, claro. Viene de hace un tiempo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Desde qué lugar yo, como periodista, Víctor Hugo, podemos exigir un gobierno de transición? A mí no se me ocurriría, ¿no? Pero se le ocurre a una corporación. Si la corporación tiene intereses que quiere defender, vos tenés
los voceros, los empleados, la gente necesaria para que lo diga. ¿Vos lo harías? No va a salir Mañeto a decirlo. Él tiene muchas voces que hablan por él, para que jamás saldría. Creo que hay un par de declaraciones nada más que se conocen del personaje. Él tiene a quienes hablan por él y son los que ofrecen esto que en realidad lo está sugiriendo él. El ministro de Economía, para actualizarle un poco la información, ya está en el Ministerio de Economía. Estuvo hasta hace un rato nada más reunido con el presidente Alberto Fernández y reiteramos algo que informaba usted más temprano, Víctor Hugo, al inicio de su columna, que es que lo llamó Cristina Fernández de Kirchner al ministro para hablar en una conversación informal, me contaban desde el kirchnerismo, que no habría pedido la renuncia la presidenta Cristina, la vicepresidenta actual, expresidenta, uy, ya esta hora es una mezcla de palabras, de cargos. Cristina no le pidió la renuncia, según cuentan desde el kirchnerismo al ministro Guzmán, quedaron en volver a charlar en unos días, así que ahí está el ministro después de haber hablado con la vicepresidenta en la casa, perdón, en el Ministerio de Economía de vuelta después de haber estado reunido con el presidente en la Casa Rosada. Sí, Víctor Hugo, y en relación a lo que veníamos hablando, no se sorprendan que los mismos que estaban pidiendo la renuncia la semana pasada de Alberto Fernández, o los que se preguntaban, ¿tenemos que esperar a que termine su mandato?, sean los mismos que ahora estén diciendo que el gobierno tiene que ser de transición. Todo le sirve. Si podemos encontrar a Alberto Fernández cuando decía, me dicen que soy autoritario y al mismo tiempo que soy débil, y soy un títere, y soy... En la misma frase, Alberto Fernández consiguió describir lo que hacen, porque todo le sirve. Alberto Fernández cayendo o Alberto Fernández poniéndose de rodillas frente a ese poder. La manera de conseguirlo es porque Alberto Fernández es muy débil o porque Alberto Fernández es muy fuerte. Es muy autoritario. Cualquier cosa le sirve. Le sirve que sea porque se pelea Guzmán con Cristina Fernández de Kirchner y le sirve que no se pelea con Cristina Fernández de Kirchner porque todo les suma a la mala fe que tienen y al único interés que predomina en ellos, que es el de evitar que este gobierno continúe. Hay que decir que esto relacionado con Alberto Fernández también está relacionado con Cristina Fernández de Kirchner. Porque antes de las elecciones decían, si gana el kirchnerismo, Cristina va a tomar el poder. Ahora que perdió, dice, Cristina va a tomar el poder. O sea, una relación adversa. Toda la vida directa, jugaron igual. con eso, Darío, toda la vida jugaron con eso. Cuando Kirchner era presidente, la que mandaba era ella. Claro. Cuando ella era presidenta, el que mandaba era él. Siempre van a especular, a dar vueltas por ese camino. Lo que quieren es perjudicar. ¿De qué manera la que venga? Todo sirve, todo suma, porque el propósito es uno solo. El de recuperar el poder que tuvieron, el político, porque el real, que es el más importante de los poderes, como recién decía Íñigo Errejón. Palabras, no sé si pudiste escucharlo, Fernando, pero me pareció excepcional lo que decía el político español. A mí lo que no me gusta nada, Víctor Hugo, debo confesarte, es que en estos momentos de tensión política dentro del gobierno, insistimos, lógica, no es difícil, no es fácil llevar adelante un frente de gobierno con expresiones tan distintas. A mí lo que no me gusta nada es la necesidad de algunos de los espacios, lo digo claramente, la CGT, el movimiento Evita, la UOCRA, saliendo a apoyar condicionalmente a Alberto como si los integrantes del propio frente estarían jugando de una mala pasada. Si estuvieran jugando de una mala pasada, sería posible si pudieran dar un elemento o alguna prueba. Todos los que mencionaste son desertores en su momento, gente que se fue y que cuando tuvo la oportunidad de volver al calorcito del poder, lo hizo. Y van a ser siempre iguales. Están jugando del lado que les provea de la posibilidad de hacer lo mismo de nuevo. Claro. Si eso que vos mencionaste existe, es por eso. Es por eso. Son jugadores políticos de la subsistencia, de la supervivencia. Y están eligiendo de qué manera quieren sobrevivir. Pero no son los que verdaderamente juegan. Aquí juega Alberto Fernández, juega Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía, juega Massa, juega la gente que lo sigue. Juegan en el sentido, ustedes entienden perfectamente lo que quiero decir con ese verbo, aquellos que tienen cosas importantes para cortar y para acordar. Y el votante también juega, Víctor Hugo, está mirando esto, ¿eh? Y atención que si uno lee las redes sociales, está dividida la cosa. Hay gente que quiere cambios para el futuro, hay otros que no. Y me parece que es muy importante porque no nos olvidemos que fueron las PASO, ¿eh?
faltan las de noviembre. Y no nos olvidemos que estamos en pandemia, ya ni se dan las cifras de contagiados y muertos, pero en ese contexto está pasando todo esto. Quiero decir que los medios aprovechan cualquier cosa, no les importa nada. El trabajo es pensando en noviembre justamente, en noviembre y en el 2023. En noviembre porque esos números tan halagadores que consiguieron, que no son halagadores por ellos mismos, sino que son halagadores por el desastre que le pasó al gobierno, porque de una manera estrepitosa bajó su caudal de votos, pero ellos se dan cuenta que hubo 4 millones de personas que no votaron. Caramba, ¿por qué no votaron? Y hay también la sensación de que algunos votaron, como sucede en medio término, castigando, pero que a la hora de la verdad, que noviembre es un poco más una hora de la verdad, muchísimo por encima está, por supuesto, lo que va a suceder en el 2023. Ellos no quieren. Hemos visto mucha película en la que alguien deja vivo al que después se recupera y es el que te provoca el dolor de cabeza y la película termina mal. La película terminó muy mal en el 2011. En el 2009 ellos lo tenían servido supuestamente a el kirchnerismo. Kirchner perdió con Alicate de Narváez. Que no está más en la política. Que ni siquiera está más en la política. Lo digo como un juego porque él mismo jugaba con Alicate, pobre. Y después terminó el 54%. No quieren que les pase lo mismo. Por eso aceleran. Por eso esta impaciencia. No tiene la mínima delicadeza. No hay elegancia en el comportamiento que han elegido. Por el contrario, hay crueldad, hay hostigamiento, hay persecución, hay desvergüenza, hay obscenidad en todo lo que están haciendo. ¿Cómo van a publicar al otro día de una fiesta democrática como la del domingo el helicóptero, que sabemos perfectamente qué postal representa de la historia política de la Argentina por aquello que sucedió con De la Rúa? ¿Cómo pueden ser tan indelicados cuando lo que correspondía era celebrar que la democracia había dado una respuesta muy negativa para el gobierno? Pero no para que se caiga, no para ese golpe blando, como le dicen, a los golpes de Estado cuando no usan a los militares, pero que sería también un golpe de Estado si pudieran consumarlo. No van a poder porque se confunden. El tema de la pandemia le quitó a la gente el espacio público. Como no hay espacio público, no hay plazas repletas de gente como aquella en la que Néstor Kirchner hablaba en el 2009 en el Parque Lezama y decía lo que es histórico e historia a favor de lo que después ocurrió. Hay todavía caminos para recorrer políticamente y ellos lo saben y le temen. Le temen a que el gobierno sea capaz, hoy y en este mañana, en lo inmediato, de poner algunas soluciones económicas que le den a la gente lo que no le estaban dando hasta ahora. La reprimenda, que eso fue el resultado de la elección, surte efecto. Escuchan que el pueblo está mucho más necesitado todavía de lo que a veces los que se rascan para adentro no saben ver. Es muy oportuno, Víctor Hugo, que traigas aquella fecha del 2009, porque lo que primó luego de la derrota de Néstor Kirchner fue priorizar la acción política, pero sobre todo la responsabilidad política, que es lo que uno hoy le pide a todos y a cada uno, hombres y mujeres de los que integran este frente de gobierno. Responsabilidad histórica y responsabilidad política. No hay posibilidades de que ninguno ceda a la intentona de estos grupos de Clarín, de La Nación y de otros tantos para que el gobierno o el frente de gobierno se quiebre. No hay posibilidad alguna de poder pensar un futuro con un frente de gobierno quebrado. En aquel momento en Néstor Kirchner primó la vocación política. Si Cristina Kirchner, y que lo escuchen los sectores de sindicalismo que van y que vienen, los movimientos sociales que van y que vienen, si Cristina Kirchner hace 2 años atrás se sentó con todos los sectores que también la persiguieron, que también la hostigaron y les dijo hay que construir una unidad para ganarle a la derecha, que hoy recuerden ese día para prevalecer la madurez política y poner por encima de los intereses mezquinos de los sectores, que todos los tienen, las necesidades de un pueblo cuyo 45% es pobre. Intereses mezquinos que están expresados en la tapa del helicóptero, el destacado que mostrábamos de La Nación, gobierno de transición, el pedido del diario La Nación, llamen a la oposición, la transición que proclama Mitre como una necesidad, La Nación especulando
sobre si se cae el presidente, qué es lo que se puede hacer. Duhalde diciendo que podemos estar en las vísperas de enfrentamiento en las calles. Esa es la movida golpista. En nosotros está primero saberlo y, si llegara el caso, resistirlo. ¿Quiere que repasemos algunos materiales, Víctor Hugo, del presidente que hoy mismo estuvo hablando? Presentaron la ley de hidrocarburos, una ley en la que viene trabajando el Ministerio de Economía junto al secretario de Energía, y dijo esto el presidente Alberto Fernández. Recién hablábamos con Martín porque hoy tenemos que presentar el presupuesto, y la verdad es que presentamos el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos. Pero la realidad es que eso exige seguir adelante una negociación con el fondo y conseguirla y lograrla. Pero lo cierto es que si ese acuerdo no existiera, nosotros tendríamos que hacer frente al pago de 19.000 millones de dólares el año entrante. Y las condiciones serían absolutamente otras. El presidente entonces hablando de algo que es muy importante para la economía, que es que hoy vence el plazo de la presentación del presupuesto, y dando por un adelanto, en realidad, dando por hecho que ese presupuesto no contempla pagos al Fondo Monetario Internacional durante el año que viene. Muchos habló de que estuvieran juntos Guzmán y Alberto Fernández. Tenían que hacerlo. Hoy se presentaba el presupuesto. Hoy se presentaba, en realidad en ese momento se estaba presentando la ley de hidrocarburos. Eso sí no era necesario. Es decir, estuvo trabajando el Ministerio de Economía, pero estaba el secretario de Energía. Ahora, si no llegaba a estar Guzmán y sí estaba el secretario de Energía, el día del presupuesto. Era todo un lío. Además. El día del presupuesto, exactamente. Ahora, sin solución de continuidad, una de las cosas que suceden después es que no solamente esta foto de Alberto Fernández sentado con Martín Guzmán, cuando Martín Guzmán estaba haciendo el foco de todas las críticas y los pedidos de cambio de gabinete, generó una reacción que es difícil leer, que no sea en continuidad, porque al ratito nomás publicó la carta o hizo circular la carta el ministro, por ahora, ministro del Interior, Guado de Pedro. Pero si quiere, podemos escuchar también a Guzmán. No sé si hay tiempo para escuchar qué decía Guzmán también esta mañana en la presentación de la ley de hidrocarburos. Bueno, en un segundo. Hizo referencia a la importancia de la macroeconomía, sin dudas también. Dijiste, ¿no?, algo importante que dijo el presidente al pasar, que el año que viene con el presupuesto no se va a pagar nada al Fondo Monetario. Eso Exacto. sería una buena noticia. Bueno, esperemos que sí. ¿Por qué? Porque le da espacio a la Argentina a no tener que destinar, escuchen esta cifra, 19.000 millones de dólares que estaba contemplado en el acuerdo original que firmó Mauricio Macri. Les vuelvo a repetir la cifra porque es una cifra que no se entiende. Es un escándalo tan grande, es una vergüenza. 19.000 millones de dólares se comprometió Mauricio Macri a pagar otro gobierno, ¿no? Porque sin dudas le caía fuera de su mandato. ¿Qué era lo que pensaba el macrismo que iba a pasar? Que iban a reelegir y que a ese momento iban a poder ir a los mercados a pedir más deuda para pagar la deuda con el Fondo Monetario. También se endeudaron Más a 100 deuda. años. Se endeudaron a 100 años, claro, por las dudas también. Era deuda para pagar más deuda, para pagar más deuda, ¿no? Esa era la estrategia de Pero se le terminaba, la deuda con los futuros buitres se le terminó en enero del 2018, por eso tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional, y el fondo ya nunca más, después de los 50.000 millones de dólares que puso a disposición de estos descerebrados económicos, no podía ofrecer. Imagen de la Casa Rosada. Vamos a escuchar lo que prometió Steffi, que es el ministro Guzmán, en la jornada de hoy. No lo tenemos todavía. Bueno, podemos esperar, como tanto hemos esperado en esta jornada, que haya algo revelador desde la Casa Rosada. Pero es la impaciencia periodística. Están haciendo sus cosas, están discutiendo sus asuntos. Para mí el dato más importante de la jornada es el que nos permitimos manejar haciendo confianza en buenas fuentes hace un ratito. Cristina Fernández de Kirchner no lo llamó a Martín Guzmán para decirle: usted se tiene que ir porque si no esto no tiene arreglo. No le pidió la renuncia a Martín Guzmán. Habló con Guzmán y no le pidió la renuncia. Creo que ese es un dato sí relevante, sí importante, porque otro gallo cantaría en la información si lo que tenemos es al revés. Cristina le dijo: usted se tiene que ir del gobierno. Tiene autoridad,
como para hacerlo. Es la vicepresidenta, es gestora de lo que ha sido esta coalición de gobierno que terminó eligiendo como ministro de Economía a Martín Guzmán. Por lo menos decírselo podría. No echarlo, ella no podría, pero sí pedírselo, váyase. No lo hizo, para nada ocurrió esto. La charla recorrió otros caminos. En consecuencia, la ilusión que se han hecho ciertos medios y demás, puede que mañana tenga respuestas distintas, muy distintas a las que están esperando. Me dicen que no es problema de nombres, algo habrá sucedido en esa charla. Es un problema de políticas económicas. Y ahí está la cuestión. ¿Cómo tiene que ser la política por encima de la economía? Como no hay más remedio. El día que la economía está por encima de la política, estamos con Caballo sobre Menem. Claro. Estamos con Caballo sobre De la Rúa. Estamos con Sturzenegger y Melconian diciéndole al presidente qué es lo que hay que hacer. Estamos con un presidente que dice, che, a mí me gustaría dar un aumento, no se puede. Mirá los números, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Le tiene que decir el presidente. Tenemos que darle aumento porque la gente lo necesita, porque hay hambre, porque hay necesidades, etcétera. Así que vos trabajá para hacerlo, no para decirme que no podés. Porque para decirme que no podés es muy fácil, consigo millones de personas que me dirían desde ese lado, haciendo los números no se puede. Yo te estoy diciendo que hay que poder. Y esto es cuando la política está por encima de la economía. La política por encima de la economía y el proyecto de país por encima de los nombres, ¿no? Digo, y esta es la disputa de ahora. La política, el proyecto por encima de los hombres y de las mujeres, digo, ¿no? En todo caso, repensar quiénes son las mejores mujeres, los mejores hombres para esta definición política, y tomo lo que vos, Darío, sumabas recién. Aquí lo que está en tensión es la mirada, no digamos la mirada de país que se quiere, porque uno entiende que si se conforma un frente es porque se tiene la misma mirada de país. Ahora, lo que sí es los estilos, las formas, los niveles de confrontación, cómo se atraviesan los conflictos. Y esta es la discusión. ¿Una economía más técnica o una economía más social? Vamos a escuchar otra vez lo de Mitre hoy, lo que proponía. Y ahora sí le vamos a sumar a Pugliese en los tiempos de los cara pintadas. La alternativa, la diagonal, el formato que debiera empezar a pensar la Argentina en general y el presidente en particular, es que en algún momento próximo me refiero a proximísimo, es decir, en los próximos días, semanas, eventualmente al día siguiente de las elecciones de medio término, es armar un gobierno de coalición que tenga un jefe de gabinete consensuado, aunque no le convenga a la oposición, cambiar efectivamente el gabinete por un gabinete con un mandato formulado por los partidos políticos en el Congreso o en una mesa algo más chica del Congreso, y que el presidente efectivamente quede como un hombre de transición hasta poder entregar el poder en orden en el año 2023. Porque en estos términos obviamente Argentina se encamina a un colapso que no tenemos por qué vivir los argentinos. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy enojado. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Impecable el archivo de Víctor Hugo. Aplausos. Muy bien. Siempre jugaron de esa manera. Siempre. Hay mucho deseo y poco análisis, Víctor Hugo. ¿Quién decía el eterno retorno, no? Mucho deseo y poco análisis. Es muy doloroso, pero esto es así. Hay problemas en el gobierno, la gente no está bien, le han dado una buena reprimenda, pero hay capítulos de la democracia que es donde se tiene que resolver. Ellos están obstinados en que el gobierno se termine o se les entregue. Que Alberto Fernández diga, señores, pasen, viene Macri, Bullrich, Milei, y conversa con ellos. Y entonces de esa manera arma un gobierno traicionando absolutamente todo y sobremanera el voto del 2019. Y traicionando al propio Larreta, Víctor Hugo, también, porque no se olviden que Milei fue el mismo que dijo que era un zurdo, lo insultó, le dijo un montón de cosas, y aún así Mauricio Macri dice que se siente referenciado con Milei. Bueno, porque Macri ahora piensa lo mismo que Milei de Larreta. Pero qué interesante que es que aparezca la figura de Milei
para que a veces pongamos el foco en Milei cuando el verdadero peligro en la Argentina no es Milei, es más peligro Mañeto que Milei. Milei vale lo que vale, dura lo que dura. Ahora, esto de que Pugliese, que es extraordinario, lo que hace es hablar de un mecanismo del poder real, tal cual, que es sistemático, que es permanente y que aparte tiene como objetivo quebrar el frente de gobierno. Y esto que vos decías, Víctor Hugo, digo, las diferencias están. ¿Quién se puede sorprender? ¿Quién puede pensar que Cristina es fácil? Políticamente hablando. ¿Quién puede pensar que Alberto llegó a ser presidente, que Cristina lo convocó porque es un tipo fácil donde los problemitas lo arreglan en 2 minutos? Ahora, lo importante es en estos momentos no entrar en esta lógica de el rol del poder real que busca crear, que en realidad está haciendo ahora, porque no solamente a Alberto y a Massa lo llaman los propios para discutir el nuevo gabinete, lo llama también la oposición para hacer ofertas. Y quiero decir, es lo mismo que le decían a los dueños de este canal, a tantos que fueron a declarar. Vos hablás mal de Cristina y quedás en libertad. Esto es lo mismo. Rompe con Cristina y vos gobernás hasta el 2023. Igual es la misma lógica. Muy irresponsable eso, porque repito, lo está mirando gente. Hay un pueblo que sigue al frente de todo, sigue al peronismo. La está pasando mal, pero sigue queriendo al periodismo. Al peronismo, ojalá al periodismo. Al peronismo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que están jugando los medios de comunicación? ¿Qué quieren? ¿Que la gente se enoje? Cuando quieren tocar al gobierno que ellos eligieron democráticamente, 13 millones de votos hace 2 años. Y vuelvo a insistir con algo que dije más temprano que me parece central. Una crisis política, una discusión política no puede estar acompañada nunca de una crisis económica más profunda o de una profundización de la crisis económica a través de más intranquilidad cambiaria o lo que sea. Hoy el Banco Central compró 15 millones de dólares por cuarta jornada consecutiva. Esto sucedió. No suele ser así en contextos a donde hay mucha intranquilidad política, con lo cual hay una responsabilidad de la política, de todo el sistema político, por supuesto de los medios de comunicación, de no atizar la situación para que eso se rompa, para que esa estabilidad se rompa, porque más complicaciones en el frente financiero de las que tiene la Argentina se traducen en complicaciones sociales. Hay que tener mucho cuidado. Una lectura que se ha hecho sobre algunos tuits que aparecieron. Hay uno de Scioli ahora, pongámoslo, hablando de su respaldo al presidente de la República. Quiero destacar mi apoyo al alto sentido de la responsabilidad del presidente Fernández. Yo creo que ya es una respuesta a lo que se entiende desde afuera, desde los medios de comunicación y desde la política de la derecha, es el intento de debilitar el gobierno a como dé lugar. Entonces, las adhesiones no son para Alberto Fernández contra, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que alguno puede interpretar. Entiendo que esto es una manera de acompañar al gobierno representado por el presidente de la República ante el helicóptero, ante gobierno de transición, ante sangre en las calles, como promociona Duhalde, antes de, y si cae el presidente, ¿qué? Antes de todo eso está la adhesión finalmente al gobierno nacional, expresada a través de la adhesión a Alberto Fernández. Quiero entender que esto es así, porque si no, esto de Scioli y todo lo que hemos leído, Friedrich, etcétera, con lo que estarían colaborando es con la desazón interna. A mí me cuesta pensar de esa manera, porque el enemigo no está adentro. Si lo quieren buscar adentro, lo pueden tener. El enemigo está afuera. El que quiere que esto se caiga a pedazos es un sector elitista que, por supuesto, quiere poner las tarifas que se les antoja, fijar los precios que quieran, llevarse todo por delante y ser, con el poder político extendido del poder real, absolutamente los amos y los dueños del país. Una última, insisto con esto, el presupuesto tiene plazo hoy para ser enviado al Congreso. Me dicen en el Ministerio de Economía que ya lo enviaron a Legal y Técnica y que desde allí va a ser remitido al Congreso de la Nación. Seguramente en el transcurso de la noche, la madrugada de mañana, tendremos algunas de las proyecciones económicas que el gobierno estima para 2022. Lautaro, estamos en el final. Sí, Víctor Hugo, bueno, y a estar también atentos con estas propuestas que se hacen desde los medios de comunicación. Escuchamos a una persona que había pedido que se formatee la democracia de manera autoritaria y a un expresidente que vino erosionando, tratando de erosionar el gobierno. Recordemos que fue uno de los primeros que empezó a hablar de que no iba a haber elecciones.
Yo voy a ser demagógico. La democracia es gobierno del pueblo del pueblo. Por lo tanto, atención, ojalá esto sea una anécdota, pero muy atento todos los que votamos el domingo pasado, porque esta es la democracia. Votar, esperar, acompañar, ayudar y esperar nuevas elecciones. Está en juego la democracia porque los medios de comunicación y el poder real no le gustan perder las elecciones, digo, las del 2019. ¿Dónde está Gustavo Silvestre? Lo veo a Feletti, seguramente invitado al programa, entre otros invitados. ¿Dónde está Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El señor Feletti. Ya, en un minuto empieza Gustavo Silvestre con nuestro buque insignia en la programación de C5N. Fernando, muchas gracias. No, un placer, y pensaba, Víctor Hugo, que la grandeza de los dirigentes políticos no está en celebrar las victorias, sino en poder superar las derrotas. Y me parece que necesitamos madurez política, responsabilidad histórica de todo el frente de gobierno para superar esta derrota, y en este caso no es como Palacio, que se le gritaba a Palacio por abajo, no, es saliendo por arriba. Y juntos. Muy bien, ¿no? Para el final. Hasta mañana, si Dios quiere.